a La Trinchera. Yo soy Cristian Sobrino y en este episodio nos acompaña inesperadamente don Juan José Díaz alias Juanjo. Bienvenido. Saludos, Cristian. Gracias por la invitación. Juanjo sin el apellido. ¿Cómo que sin el apellido? Porque soy Díaz, entonces Juanjo Díaz. Hay que tener cuidadito con eso, ¿no? ¿En la escuela te joroban con eso? Sí, bueno, lo que pasa es que mi mamá me reclamó en un momento dado. Tú te pones a decir eso, pero ella le dicen Ita. O sea, ella es mamaita. O sea, tú sabes, no se puede quejar tampoco. Pero sí, me relajaban con eso. O sea, eran otros tiempos. Pero ahora me sirve mucho porque la gente... Juan José es un nombre que aunque parece común, Ajá. a la gente se le olvida. Y me dicen José Luis, Juan Carlos, José Manuel, siempre se les olvida. Pero una vez yo le digo Juanjo Díaz, nunca más se le olvida. Y todo el mundo, pues Juanjo, ya la gente cuando me escucha, pues... Y cuando escuchan Juanjo, todo el mundo sabe el jo. Sí, exacto. A mí me pasó algo similar. Mi mamá siempre me dice que ella quería ponerme Cristian Alexander Sobrino. Ok. Vaina de griego. Pero el problema es que decía Cristian Alexander bien largo. Así que va a ser Cristian A. Sobrino. Okay. Y después decía, eso va a decir Cristiana. Lo van a jorobar en la escuela. No se lo ponga oficial. Es así, hay que tener cuidado con los nombres. Nuestros padres eran más yo diría, neuróticos con cosas así. No, oye, hay que tenerle cuidado. Yo recuerdo cuando yo trabajaba con el amigo Elliot Rivera, que con nosotros trabajaba Learcy Berrío, y Learcy, pues, y ese nombre, no es que mi papá se llama Israel. ¿Sabes que Elliot fue mi secretario? No secretario, pero mi funcionario de prensa. Sí, y es mi hermano. O sea, Elliot saludos, es el caballo. Sí. Donde vale ese se mata un mono. Hey. Pero no, tremendo. O sea, yo con Elliot y yo valoro sobre todo la lealtad. Es un hombre bien leal. Y yo con Elliot, donde quiera que esté. Pero le contaba que él le decía, qué chévere que tu papá te puso el nombre de él al revés, ¿no? Israel, Leal, sí. Pero entonces le decía, yo no puedo porque él es Elliot y entonces al revés es Toilet. Y entonces era un pequeño problema, ¿no? A Elliot no le va a gustar ese cuento. Exacto. Así que tuvo que ponerle Elliot José a su hijo. Bueno, a los que están escuchando, si ustedes están en este mundo, ustedes saben quién es Juanjo. Pero si no están en este mundo, pues nunca lo han visto, porque esto es un tipo behind the scenes. Yo diría que tú eres... ¿Cómo tú te describirías a ti mismo en el asunto de prensa y comunicaciones? Yo creo que sí, me gusta estar... Bueno, behind the scenes suena mejor que en las sombras, ¿verdad? Depende del contexto. Claro. Pero sí, me gusta ejecutar. Me gusta, por la experiencia que tengo, humildemente hablando, habiendo sido periodista, habiendo dirigido organizaciones políticas, trabajado entonces, con excepción de la rama, ¿verdad?, judicial, tanto en el legislativo como en el ejecutivo, pues le da a uno una calle, unas experiencias. Uh-huh. Y he aprendido, y Dios me ha dado la oportunidad, ¿no?, de llegar a distintos lugares tranquilo, o sea, trabajando sin tener que estar robando cámara, ¿no? No me interesa estar en una tarima. Sí participo en televisión y participo en radio, y los que me conocen pues ya me han puesto rostro. Pero tiendo a ser una persona bastante reservada en términos de ejecución. Uh-huh. En mi trabajo político, mi trabajo de consultoría, de asesoría de prensa, de comunicaciones. Lo más público que he visto tuyo es con Dávila. Sí. Y tu programita con Contreras. Sí, con Carlos Contreras. Vamos por partes. Primero se llamaba A Plena Vista. Eso está dark. Sí. No. Bueno, pero lo escogió él. Dark, lo escogió él. Así sí, a veces él se tiraba unos chistes que hasta yo hacía como que, dude. No, yo era el de prensa de él. Y cuando compartía, ¿verdad?, contigo en el Ejecutivo. Y la primera vez que fuimos a una primera piedra, se para al lado de Ricardo Rosselló y dice... háblenme para hacer como que estoy mirando. Y entonces el de la cámara se paniqueaba porque no es fácil, ¿no? Pero tremendo tipo. O sea, y una persona brillante. No es que es brillante para ser ciego. O sea, no es que el tipo es brillante. ¡Pum! Bueno, pero él no siempre fue ciego. No. Yo me acuerdo en la época de Fortuny tenía como una... Era como una visera o algo así que él podía ver todavía. Sí, a él le diagnosticaron retinitis pigmentosa cuando estaba estudiando en el RUM de ingeniería. Y le dijeron que se podía quedar ciego en un año, en 5, en 20. Y realmente
tardó mucho, ¿no? Una Pero- historia interesante. Pero con todo el cariño y eso, es siendo cabrón. O sea, el tipo hace unos chistes Tiene un y humor yo me tenía que ir exquisito. del cuarto. O sea, No, 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 era... Tiene un humor exquisito. Yo creo que por eso fuimos tan compatibles. De hecho, pasamos de ser unos conocidos a yo ser su secretario de prensa, a ahora ser mi mejor amigo. O sea, no es más, uno más, es mi más, mejor amigo. dile que lo voy a traer, dile que tiene que venir para acá. Ah, qué bien, qué bien. De hecho, terminó su libro, está por publicarlo ya. Se Paxi. llama Palos a Ciegas. Paxi me sigue jorobando siempre. Tienes que traer a Contreras. Yo sé que no, tengo buscando un tema. Ya. Dile que se pare en junio. Pues mira, trompista full. Así que ya tienes tema ahí. Segundo, lee mucho. Sí. Tipo que con todo y el humor negro que tiene, es un tipo culto. Y se puede dialogar de prácticamente cualquier tema. La gente culta tiende a tener Sí, sí. humor, como Sí, dicen, no, el problema es que capten lo que uno hace en el chiste, ¿verdad? Trust me. Sí, sí. Yo sé que sabe a lo que me refiero. Y entonces, pues, muchas veces tiene que uno explicarle el sarcasmo y un pequeño detalle. Pero, pues, me decías cómo me describo. Una de las cosas, mira, mi primer tatuaje, yo no sé si se ve en cámara, pues, en la Si cara. te acercas más Ajá, para acá. es la de Charlie Chaplin. Ok. Y dice, ¿verdad? A day without laughter is a day wasted. Ok. Y yo de verdad creo en eso. De hecho, yo no voy a los funerales porque yo siempre me estoy riendo. No estoy jodiendo. O sea, yo no puedo ir a un funeral porque todo el día me estoy ¿Y en riendo. tu familia qué tú haces? Con mi familia, pues, o sea, voy cuando tengo que ir. Pero ya me conocen. En mi familia son... En el carro te martilla un dedo antes de salir. No, y con mi esposa que está por ahí y que siempre me pide que haga la aclaración de que no la conocí en el Black Angus. Mi esposa... Espera, Tenki. La razón que está haciendo la aclaración. Juanjo, por eso es que yo dije que nunca pensé que este sería el contexto en el que vendría el programa, publicó un libro que se titula Black Angus Nightclub. Sí, desde la barra Desde la barra del Black Angus. Confesiones de un bartender entre paréntesis. Así es. Esa es la razón por la cual. Mira cómo te quiero. Sí, sí, no, muy bien, muy bien. Pero yo, como siempre me estoy riendo, o sea, imagínate, yo llegaba picado a casa y mi esposa me decía, ¿tú tomate? Yo le decía, ¿y tú lechuga? Tú sabes, siempre estaba en una pendeja. Y después, con el tiempo, fui entendiendo, coño, no está fácil. Yo pensé O sea, que tú no bebes. ¿ah? Muy poco, no soy un bebedor así, pero bueno, pasé mis tiempos, ¿no? Nunca fui alcohólico, pero bueno, fui joven también, ¿no? Así que me las daba, me daban cervecita. Siempre fui cervecero. Yo soy de Corozal, de campo. Corozal es un sitio precioso, todavía se puede vivir. Te matan por droga o por cuerno, pero si no estás en ninguna de las dos, Más nada. vives feliz allí, de verdad, tremendo sitio. Mi familia sigue Deben estando allí. ponerse un billboard. Eso está bueno, estaría chévere. Como para Sí, traer así claro. inmigrantes y eso. Dice, mira, múdense para acá. Si no estás en droga o cuerno, estás bien. Exacto, estás seguro. Ah. Estás seguro. Pero sí, o sea, nosotros somos de campo de allá abajo. Pero el humor en mi familia, que vengo de una familia bien grande, yo tengo 10 hermanos de sangre, o sea, 5 de parte de madre, 5 de parte de padre, Anda. y 10 de crianza, porque mi mamá me tuvo a los 14 años, se casó a los 12 por la iglesia, by the way, y por si acaso no es musulmana ni nada de eso, o sea, no fue que la casaron niña, o sea, por religión. ¿Qué año fue esto? Bueno, yo nací en el 73, o sea que y ella me tuvo a los 14 años, pues en el 71 se casó, entonces ella a En los esa 12 época años. todavía Sí, sí. habían cosas. Ah, no, es que como mi abuela me dice, ustedes lo que piensan es en sexo. Y ella tuvo 10 hijos, tú sabes. Pues, la única diferencia es que ella no lo pensaba. Pero la realidad es que yo vengo de una familia bien grande y el humor en mi familia es una cosa, o sea, es como un sitcom de esto, como Alf y ese tipo de cosas. O sea, hacer chistes en mi familia es normal. O sea, desde que si no estás acostumbrado al humor, no vas a poder con nosotros. ¿Y cómo te metiste en la vaina de donde yo te conozco, que es de la política y esta cuestión de las comunicaciones y eso? Mira, fue interesante porque yo me crié en un hogar bien católico. ¿Sabes por qué esto es importante? Porque, y yo creo que mucha gente de la prensa puede dar fe de esto. Muchos de los que estamos en el Ejecutivo o hasta incluso en el Legislativo, mano, pues yo estuve, por ejemplo, 2 años y medio. Hay otra gente que está 4, quizás 8. Pero al final del día todo el mundo ave de paso, ¿verdad? Así es. Pero ustedes sobreviven el meteorito que mata a los dinosaurios. Así que me interesaría saber cuál es esa preparación. Mira, cuando yo me crié en una familia, como te decía, bien católico. Digo bien católico, practicante, cuchillista, círculos de oración. En latín y toda la vaina. Eso era lo único que no, porque... Agnus Dei. Sí, pero todo lo demás, o sea, es bien, bien católico. Y bien PNP.
O sea, a mí me amenazaban con entregarme al departamento de la familia, que en ese entonces Eran era del servicios PAC. sociales. Servicios sociales. Te cojo con una pavita, vas para servicios sociales. O sea, eso era... Y así yo crié a mis hijos porque hay que llevar al niño en su camino, ¿no? Para que no sea parte de él. Y entonces me crié... O sea, cuando te digo bien PNP era de que en casa había, ¿sabes? Las fotos, no había fotos de la familia. Siempre había fotos o de un líder del PNP y del Papa o de turno, ¿verdad? Juan Pablo II, que duró un montón de tiempo. Sí, sí. Lo tuvimos mucho Ese tiempo fue en el la Papa de sala. todo el mundo. Sí, sí, el Papa viajero y ya sabes. Así que siempre estuve con esa vena política. La religiosa no me entró tanto. Después me dejé la iglesia y soy protestante actualmente. Ahí siempre... Acuérdate que en la fe católica tenemos la penitencia y el sacramento de la confesión. Sí, sí, bueno. Y Siempre el retorno, papá. después de hablar de la amistad que tengo con Elliot, pues, esa parte, en aquel entonces, wow, voy a confesar uno de mis pecados grandes. Yo era demócrata en ese tiempo. Y Elliot me decía, la verdad es que tú tienes que ser bueno porque, o sea, demócrata y protestante y te tengo trabajando conmigo. Así que eso era chévere. Pero vengo de esa línea, ¿no? Y una vez entro a la universidad, me activo con esto de Universitarios con Rosselló. Cuando estaba Melinda. Así que esto es como que en el 91. En el 91, después de que ganamos aquella El plebiscito del sí y el no. El patrio. Mira. ¿Cómo eran los derechos culturales? Por los derechos constitucionales. Ajá. Y entonces, Cuchín, que era para darnos el golpe de gracia, todas las encuestas decían que iba a dar una escarpiza. Y bueno, yo fui con mi hermano, con uno de los muchos que tengo, fui a votar. Voté por el no, que lo promovía en ese entonces Pedro Rosselló, que había acabado de coger una pela para comisionado residente en el 88. Y nos invitaron unos familiares de la esposa de él en ese entonces, que todos son populares, pero, ¿sabes? Populares, lo que llamábamos muñozistas. Uh-huh. Y ellos tenían lechón, entonces tenían unos dominos que cada rotito era una pavita. Y nos invitaron a jugar dominos. Y nosotros nos sentamos allí y ponen la radio porque ellos iban a celebrar y empiezan a bajar esos números. Y ellos hablando malo. Y mi hermano y yo con las orejas coloradas, y tú pero con la sonrisa hasta acá, pero no decíamos nada. O sea, lo que falta es que les demos una chiva y aquí quedamos muertos. Salimos en las noticias. Y fue interesante porque eso pues catapultó a Rosselló, que esa fue la historia. Y en el 92 todavía las encuestas decían que con Melo pues íbamos a coger una pela. Porque, imagínate la hija de Muñoz. Imagínate, del prócer. Y se parece, me acuerdo. Sí, se parece, sí. Bueno, lo importante es que esté saludable, ¿no? Pero el asunto... el asunto es que en ese momento, pues yo como que le cogí la venita a esto y viene... Pues, yo me manejaba mucho con la gente, iba y tenía esta habilidad de quedarme con el canto, como decían en la calle. Y me hacen acercamientos. Mira, ¿no te interesa entrar en la juventud? Y yo, pues mira. La juventud PNP. PNP. Yo, ¿qué es eso? Fue mi primera pregunta. Claro. Okay. ¿De qué tú me estás hablando? Pues mira, hacemos esto y lo otro. Y me gustó el chichichijá y me gustó pero me gustaba profundizar, ¿no? O sea, pero ven acá, en esa época también, si estamos hablando en el 91, así que muy temprano en los 90, una juventud de partido era un ejército, ¿no? Sí, sí. Para ese tiempo estaba Bernasario activado, Melinda, Dani... wow, o sea... La gobernadora me imagino que estaba en pre-kinder, pero todavía estaba yendo. Estaba ya metida. Sí, pero estaba metida. O sea, eso era... Sí. O sea, estamos hablando... había mucha actividad y muchos de los grandes líderes que están ahora por ahí dando bandazos pues, fue en esa época. Y era... De hecho, déjame contarte algo. Yo... Es que esta no la puedo dejar pasar. Me parece que te traje. Tengo que cambiar 2 gomas del carro y yo tenía el carro mío con el sticker de Rosselló puesto atrás, en el cristal de atrás. Y yo me meto allí en la gomera, en Corozal. En el Loco de las Gomas se llama el sitio. Y el muchacho me dice, llegó el próximo alcalde. Y qué sé yo. Y me empieza a decir todo el mundo, mira, este que está aquí va a ser el próximo alcalde. Y qué sé yo. Y yo, papá, te voy a dar un buen precio. Y qué sé yo. Y cuando ya le pago, le doy los chavos, me voy a montar, me dice, vamos a pintar esa alcaldía de hoja para que tú veas. Yo salí en Giversa por allí para abajo, para el carajo, y me va a ver el sticker de Rosselló y me va a cobrar lo que me descontó. El tipo tuvo media hora elogiándome de que yo iba a ser el próximo alcalde y yo pensaba que yo era popular. Imagínate. Así que esas cositas me pasaron. Luego... Y no lo desmentiste porque te hizo... No. Carajo, tú sabes, yo... Después tiene que haber enterado cuando me vio en otras cosas. Pero... El dólar sigue siendo verde. Sí. Y el capitalismo siempre triunfa, tú sabes. Pero fue una anécdota interesante. Y yo, o sea,
las gotas de sudor con ese sticker puesto en el cristal de atrás, que decía bien grande, así, universitarios con Rosselló. O sea, no, porque era el tiempo del bumper sticker, ya eso no se ve. Sí, eso no se ve ya. Pero era un tiempo interesante. Y ahí yo empiezo entonces... La única gente que pone bumper stickers todavía son los macheteros. Sí. O sea, el pipiolo todavía lo ponen, es como que cada vez que deben quedar como 7 por ahí. Y uno lo ve y uno dice, oh, qué cute. Sí. Qué lindo. Sí. Antes uno les tenía miedo. Lo que pasa es que también yo creo que el COVID los jodió, porque antes ellos se ponían una mascarilla y todo el mundo le cogía miedo. Y ahora como uno da mascarilla, uno más, lo que está y no, en y la mascarilla para comer eran negras, tú sabes, que es como que, oh. Sí, pero una de las cosas que yo encontré fue que me encantaba la radio. La radio, ok. Y yo era un muchacho raro. Yo estaba en la escuela y yo tocaba guitarra. Sí, bueno, en la escuela era raro, pero nunca fui rarito, que es el término que jode, es que dice rarito. Ahora eres excéntrico. Y entonces yo tocaba guitarra, yo escuchaba José Feliciano, eso es lo que yo... En un cassette, ¿verdad? De estos que se te descojonaba y tienes que meterle un lápiz en el ¿Fuiste a Rafael? ¿Ah? ¿Fuiste a Rafael? No fui a Rafael. Okay. Pero esa era la gente que yo escuchaba, ¿verdad? Y mientras los demás buscaban, o sea, los grupos eran, primero, Pistones versus Rotores, ¿verdad? Y los Cocolos contra los Metálicos. Ajá. Pues yo escuchaba la Supercadena, ¿tú sabes? Con Machi Medina, con Normando Valentín que estaba empezando, José ya para esa época Normando tenía 38 años, ¿no? No creo que tuviera... Porque Normando, no sé si ustedes saben, Normando tiene 96 años. Está brutal. A mí me dicen que él cubrió la última cena. Sí. Pero no, Normando estaba... Y en ese tiempo había un programa que a mí me gustaba muchísimo, me llamaba mucho la atención. Él se grapa el pelo todavía. No lo joda, que después yo tengo que encontrarme con él. Mira, yo en ese tiempo estaba Nacha, ¿verdad? Nacha Rivera. No. Nacha Rivera era... ¿verdad? Yo en esta época tenía 6 años, papá. Bueno, está bien. Pero Nacha tenía un programa que se llamaba Atrevido y Noticioso. Ok. Yo creo que una de las voces más sexy que hay ahora mismo en la radio es el de Damaris Suárez. Ok. Y ella tenía una voz mucho más sexy que esa. Una señora, ¿sabes? Elegante, pero con una voz espectacular. Y yo empecé en radio con Damaris Suárez. ¿Ah, sí? En Radio Isla. Pues mira, y Damaris tiene, o sea, para mí una de las mejores voces. Lo que tiene son malos gustos, ¿verdad? Porque cuando estaba con Charlie Hernández me di cuenta de eso. Pero esos son otros 20. Pero en términos en términos de la voz, o sea, ninguna voz como la de Damaris. Damaris trabajó con nosotros en Guapa Radio, por cierto, cuando yo empecé en la radio. Pero en ese tiempo yo me meto en la radio. Mira, y escribía muy bien. Sí. No, es muy bueno. Yo me enamoré de esos programas de radio. Luego descubro a los Blancos. Blanco Pi y Jorge. Yo había estudiado biología. Fue lo que yo estudié. Bachillerato en biología. Ok. Y entonces... ¿Quería ser doctor o algo así? Inicialmente quería hacer eso. Pero tenía esta confusión. Pero es que lo que me gustaban eran las comunicaciones. Ok. Y entonces empecé a trabajar en un plan médico. Llamaba Medical One. Y el plan quebró. Entonces, lo que la chava y viene, yo hacía mis chistecitos. Sí, antes los planes quebraban. Sí. Y entonces, sí, pero aprendieron. Dijeron, vamos a quebrar nosotros a los demás y más fácil. Entonces, empecé a trabajar de data entry. Una compañía que metíamos los boletos de los policías, los tickets. Ahora son electrónicos, pero en ese entonces... y después ahí comprendí por qué te llegan boletos que no son tuyos. Porque te pagan también por volumen, ¿sabes? Y la ortografía, súper imagínate, ilustrada. ponerte tú a mirar, dejar de yo producir porque no sé si era un 7 o un 1. El que me hacía Dios que reparta suerte. Claro, así era. No hay quality control así era. Y un día, para ese tiempo, la carretera, eso fue antes de Rosselló. O sea, no, mentira, fue después de Rosselló, pero empezando. La carretera 142 que conecta Corozal hacia Dorado. Es un expreso. Yo la conozco. Esa carretera no estaba. Así que para yo llegar a San Juan a tiempo, tenía que cruzar por la 159 y 165, subiendo por Toa Alta, cruzando por Toa Alta. Diablo. Así que tenía que salir a las 5 y pico de la mañana y entraba a las 8 de la mañana acá en el edificio detrás del Darlington en Río Piedra. Un día... ¿Pero el Darlington acá al lado? Sí, aquí al lado. Que tiene la curvatura. Cuando yo voy de camino y escucho este famoso mensaje de Jorge Blanco. Se solicita persona preparada en la locución de noticias. Yo nunca había estado en ninguna emisora de radio. Pero había ido a un retiro en Manresa. La iglesia te ha llevado tantas cosas buenas en tu vida. Y cuando me presenté, lo primero que dijeron allí, oye, tú puedes ser locutor de radio.
Y esa pendeja se me quedó en la cabeza, no sé por qué. Bueno, Dios te lleva poquito a poco. Es cuestión de, ¿verdad? Si te envía el helicóptero, el bote y todo esto, pues tú sabes. ¿Qué pasa? Yo viré en U. De hecho, esto yo no lo he contado en ningún sitio. Yo viré en U y dije, para el carajo, no voy a ir de trabajo hoy. Y me parqué frente a Agua para Radio ahí en la Domenech. Vete para el carajo. Yo llego, me siento allí y habían como 6 o 7 personas esperando, pero trajeados, tú sabes, con tu resumen bien preparado. Y en papel caro. Sí, ¿no? Y con resumen, caro, sí. con resumen hecho, o sea, todo el mundo del Sagrado o de la Escuela de Comunicaciones de la UPR, ¿sabes? Y yo con un bachillerato en biología. Y culebra y cosas. ¿Qué carajo? Llego allí y sale Jorge, que para ese tiempo tenía todavía un poquito de pelo, y mira así y dice, aquí hay uno de más. Y yo, bueno, pues tengo que ser yo. Había que llamar. Me voy. Me dijo, no, pero eres el último que voy a entrevistar. Fantástico. Y gracias a Dios todos los demás fueron unos bichos, entonces. Sí. Pues mira, yo, o sea, me jodiste ahí. No, esa no me la esperaba. La cuestión es que quiero pensar que es que yo era bueno. Ajá. Cuando me entrevista, me dice, ¿tú te puedes quedar a hacer una prueba? Yo voy afuera a transmitir, pero te quiero escuchar. Okay. Acuérdate que en este tiempo casi nadie tenía ni celulares, ni un carajo. Tenían un Nokia, me acuerdo, que tenía una tapita, le tapaba. ¿Ese era el que era como un bloque todavía? ¿O? Sí, que era también para defensa personal. Y el único juego que tenía era el de Snake. No sé si te acuerdas. Sí. Pues recuerdo, le cambiaron la carcasa al frente. Era una, sí, tenía una antenita. Y tenía una carcasa verde, me acuerdo, verde neón. Y entonces, nada, pero allí era con el radio los CB esto. Uh-huh. Y me lleva donde Freddy Virella, que también para ese tiempo tenía pelo. Y Freddy dice, sí, pues mira, vamos, ¿qué tú conoces de aquí? Yo nada. Y se vieron de ojos y dice, tú vas a seguir trayendo gente que nunca han trabajado en emisora de radio. Y yo, pasmado, ¿qué carajo? Me dice, bueno, yo te voy a dar unas noticias ahí para que las leas. Me acuerdo que en una, era una noticia política, que hablaba de que fulano reclamaba que eso era un tape. O sea, que tal cosa era un tape, y yo lo leí que era un tape. Pero nada, pasó. Y yo le dice, lo llaman por el radio. Usted guapa, contesta. Y, pregúntale si se puede quedar, que quiero hablar con él. Yo llego a casa entusiasmado, le digo a mi doña, me acaban de contratar en una emisora de radio de noticias. Y me dice, ¿pero por qué? Y yo, pues, porque sí. Y dice, y voy a trabajar 25 horas. Tú acabas de dejar 40 horas para trabajar 25. No, y después te pregunto, ¿y cuánto te van a pagar? Y tú dijiste, yo les pago a ellos. No, pero déjame hacer una aclaración. Para ese tiempo se cobraba $3.35 la hora y Jorge pagaba 7. ¿Okay? Lo que pasa es que cuando subió a 10 pagaba 7. Eso es premium, pero bueno. No, pero y ahí... De hecho, hoy en día todavía pagan 7. cuando No, sí. Es importante que solamente un chiste. Un chiste. Eso solamente fue a los días. Para ese tiempo trabajaba también allí José Raúl Arriaga. Ajá. Y como al tercer o cuarto día empieza una pelea, una garata él en el radio con Jorge, de lado a lado. ¿En vivo? Estamos todos en vivo, pero él no se escucha. Ahí está en la cabina peleando con él. Yo no sé de qué están peleando, pero se montó el casco y se fue para el carajo. Así que habíamos 3 locutores y no había nadie en la redacción. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Eran como las 6:00 de la mañana. Y no había internet para tú sacar noticias de Endy.com, ni carajo. O sea, pues yo cogí, pues miren muchachos, aquí yo me atrevo. Me metí en la redacción a hacer la redacción. Cuando Jorge llegó por allí, sudado, así, ¿quién me hizo la redacción? Y yo. ¿Tú te atreves a hacer entrevistas? La primera persona que yo entrevisté fue a Carlos Vizcarrondo, me acuerdo. Que él estaba en minoría en ese tiempo. Sobre su enmienda. Sobre las propiedades liberales. No hay líder popular que en privado no te diga, mal rayo, parte el día de esa enmienda. Tremendo tipo, de verdad. Ahora yo no dije que es mala persona. Yo yo lo añado. Nada, cuento largo corto. La realidad es que esa viradita en U cambió mi vida por completo. Por completo. Ahí me empiezo a desarrollar y entonces empiezo a estudiar cosas que tienen que ver con comunicaciones para prepararme en la redacción y todo eso, porque yo me gusta. Y conocí muchos políticos y todo esto. Claro, cuando yo conocí, ya yo había trabajado en el Black Angus. Y fue interesante ir a cubrir en la calle políticos que había visto en el Black Angus. ¿Okay? ¿Y te reconocían? Sí. ¿Sabes qué? Vamos con una pausa ahí y regresamos y hablamos de Black Angus. Muy bien. Este episodio de La Trinchera es presentado por La Tigre. Este año, La Tigre celebra 10 años de crecimiento y desarrollo.
hasta convertirse en el primer destino para la moda y estilo de alta calidad, servicio y hospitalidad que ha conquistado una nueva generación de profesionales y amantes del buen vestir. En La Tigre, tanto él como ella encontrarán colecciones prêt-à-porter, así como opciones hechas a la medida, que cuentan una historia de progreso sin igual en Puerto Rico. Ya sea para vestir profesionalmente y ganar en la vida, ocasiones casuales o para lucir impecables en tu día de bodas, La Tigre debe ser tu próximo destino. Visítalos en Ciudadela en Santurce y síguelo en las redes sociales @shoplatigre. La Tigre es elegancia heredada, revelada en la vida que lideras. Ok, aquí de regreso. Ahora mencionamos el Black Angus. ¿Por qué? Porque el joven Juanjo Díaz, publicó un libro que se llama, de nuevo, Desde la barra del Black Angus, Confesiones de un bartender. ¿Dónde se consigue? Lo consigues ahora mismo en Casa Norberto en Plaza, en Laberinto en el Viejo San Juan, Norberto González en Río Piedra, en El Candil en Ponce. Yo compré también la versión Kindle. Kindle en Amazon. Exacto. Sí. De hecho, cuando yo entro en los primeros 3 días, veo que dice que estoy en la posición 36,000, qué sé yo, ya, wow. ¿De cuántos? De 6 millones. Yo, coño, no estoy tan mal. 36,000, bueno, no estoy tan mal. Pero en los últimos, en esta última semana y media, he estado ocupando el 1 y el 2, en lo que son biographies, Latin, Hispanic, memoirs, o sea, y he estado ahí, tanto en la versión Kindle como en la impresa, no he bajado del 1 y el 2, ahí consistentemente. Estoy contento, se está vendiendo bien, y mucha gente de la diáspora, que yo odio esa palabra, pero bueno, es como más fácil. Oye, te están pagando. Sí. Lucha así entre ganó. Carajo, chavo, sí, piquete a las 12, piquete para que goce. Sí, no tengo problema. Pero sí, se consigue tanto por Amazon, y si la persona dice, no, yo quiero una copia firmada, y no, puede entrar también a desde la barra del blackangus.com y ahí lo compra y yo se lo envío firmadito en Estados Unidos, en Puerto Rico. Con dibujito y todo. Sí. Pero sin, nada que si lo ve la doña le vaya a traer problemas. Cobro un poquito más si le pongo que certifico que no te vi en el Black Angus. Ahí pues tiene un costito adicional. Háblame de por qué el libro y tu entrada a este mundo, porque de nuevo, nunca me imaginé que iba a leer un libro tuyo como bartender del Black Angus y de que un familiar tuyo era el dueño. Sí. O sea, para mí, yo era un nene chiquito, pero yo creo que cuando tú eras de mi edad y eran chiquitos y tus papás te llevaban, qué sé yo, para volar chiringa al morro o ir al Parque de las Palomas o estabas cogiendo el Puente de Hermano y daba la vuelta, tú ibas a pasar por 2 cosas. Estaba el Lucky 7 Go Go Girls. Sí, se a llama mano de tierra. derecha. Claro. Y después cuando pasaban por aquí, veía esta torre que elevaba y era el Black Angus. Pues detrás estaba el Clarion, que era el edificio grande. Que es el que tenía el restaurante. Ajá, que tenía de cristal arriba. Ajá. Y entonces, bueno, con muchos cristales, no era de cristal, se hubiese jodido para el carajo. Y entonces, para el carajo. bueno, sí, con todo y el cemento, sí, claro. Sí. Y entonces, pero el Black Angus se veía de todos lados. De hecho, si se quieren ubicar, los amigos que nunca lo vieron, nunca lo vivieron, donde está ahora mismo allí el Hyatt Place, justo detrás, que ahora mismo hay unos andamios allí que están construyendo. Sí. En ese espacio específicamente estaba el negocio del Black Angus. Exactamente donde están los andamios. Y si tú eras chiquito, era como un edificio de 3 o 4 pisos. Sí, tenía 3 pisos. Tenía 3 pisos, más una terracita arriba, pero 3 pisos funcionales. El segundo y el tercero eran cuartos. Ese era el putero. Bueno, sí, era realmente, ese fue el primer negocio de alquileres a corto plazo. ¡Qué mal! Así que o sea, los Airbnb tienen que mamar con el Black Angus porque ellos fueron los que montaron el concepto. Lo que pasa es que, mira, yendo atrás, todos sabíamos del Black Angus. En mi época, que había una homofobia bestial, que había un machismo de 4 pares, no ir al Black Angus, o sea, era sospechoso. O sea, era el sitio donde tenías que ir. Ya fuera para probar algo, tenías que decir, yo fui. Así que... hay un presidente de un think tank que una vez posteó algo en Facebook diciendo que su amigo y él fueron, y él por respeto se quedó afuera. Los comentarios no fueron nice. Bueno, pues, imagínate, ¿no? Y de hecho, de las cosas que yo vi, y podemos luego profundizar, pero yo vi parejas gays que no se atrevían a decir que eran gays, contrataban a una mujer, subían, y ellos eran los que metían mano. O sea, la mujer estaba allí sentada, pues, esperando, mirando el reloj. Países. Claro, sí, porque allí se rentaban cuánto. Te explico ya mismo cómo funcionaba el asunto, pero ¿qué pasa? Tú lo explicas en el libro cómo sí, era lo explico. El modelo. ¿Qué pasa? Que yo
yo había escuchado de Black Angus todo el mundo. O sea, yo soy de Corozal y en Corozal había las profesiones normales que todo el mundo venera, ¿no? El abogado, el ingeniero, el médico y el que trabaja en el Black Angus. Y no estoy jodiendo, gente. No estoy jodiendo. O sea, cuando a mí me paraban los policías y cuando veían la gorra del Black Angus. O sea, tenían orgullo del Black Angus. No. Es que era... Yo le digo a la gente que había magia y no me lo creen. Porque a la gente le brillaban los ojos. O sea, era... Te doy este ejemplo. Tu licencia era del vehículo. Tú trabajas en el Black Angus. O sea, eso era... Y era... Te entregaban la licencia para atrás y empezaban a hablar... Te empezaban a interrogar. O sea, había una fascinación con el tema. Así que trabajar en el Black Angus no era... O sea, no era algo que yo quisiera esconder. Pero... Para ese tiempo, o sea, al principio, recuerda, yo había escuchado el Black Angus y fui cuando estaba en mi último año, en cuarto año de escuela superior, fui con un amigo y fuimos aquí a mirar. O sea, para decir fuimos. Y salimos de allí por asustado corriendo. O sea, porque fue un ambiente raro, ¿no? Primeros capítulos. Claro. ¿Qué pasa? Luego, pues, mi cuñado, en paz descanse, murió hace varios años. Pues yo me entero que él, me dicen, Tito es el dueño de Black Angus. Yo, ¿Cómo que eres el dueño de Black Angus? O sea, explícame la nomenclatura esta porque no lo comprendo. Ajá. Pues resulta que en el 1966, el 18 de agosto de 1966, 3 personas incorporaron el Black Angus, no se llamaba Black Angus Nightclub, la incorporación, y hasta su cierre y la disolución de la corporación se llamó Miramar Steakhouse. ¿Okay? Muy british. Sí, muy british. Y decía, Doing Business as Black Angus Steakhouse. ¿Okay? Y era Angus de la carne. Sí, bueno. Así que el que te decía que allí vendían carne, no te mentía. No mentía. Sí. ¿Había restaurantes? Sí, había un restaurante chino. Así que si te decían que iban buscando chino, también, tampoco te estaban mintiendo. Así que ambas cosas, así que mentir no lo hacían. Eso lo incorporan los hermanos Roberto y Nicolás Betancourt y Donaciano Rodríguez. Esos son documentos públicos. Los pueden buscar en el Departamento de Estado. Donaciano era el abuelo de mi cuñado. Y por ahí es que pasa la herencia. De Corozal. Yo no sé si él era de Corozal, porque sí mi cuñado era de Corozal, pero quien era de Corozal era su mamá. Okay. O sea, que yo no sé si... tengo que confesar que no lo tengo ese dato. Pero cuando yo me entero de que mi cuñado es el dueño de Black Angus, o sea, esto era... Yo lo describo en el libro, o sea, como cuando en las novelas mexicanas el pobre se entera que el papá es rico. ¿Sabes? O sea, no me jodas, o sea, ese es mi papá, ¿sabes? O sea, yo me sentía así, no era que me iban a dar dinero, pero yo me sentía orgulloso, era algo grande. Pero aún así le tenía miedito, ¿no? Porque por las historias, porque la única vez que había ido, pues, lo que vi, pues, no es que viera cosas malas, es que eran cosas, pues, eran fuertes. Nuevas, ¿no? Claro, o sea, cuando tú tienes mujeres con poca ropa, pasándote por el lado, chequeándote si tú eres 5 para adelante, o sea, y te empiezan a pasar la mano por o sea, tú te asustas, o sea, no, vamos, hay gente que tiene babilla para eso. Yo era un pendejo en la escuela, yo no miraba a las muchachas, yo bajaba la cabeza, y llego allí. Y entonces, a mitad de los 90, yo digo, la calle está dura, hacía stand-up comedy, era con lo que yo vivía, y pues necesitaba dinero. ¿Cómo que stand-up comedy? Lo que pasa es que yo en el 1994, yo voy con mi esposa, que era novia mía en ese momento, al Yagrumo en Corozal. Negoció el Yagrumo. Okay. Y vamos, nada más por vacilar, porque íbamos a ir a un festival y estaba súper lleno. El festival El Jíbaro en Corozal, que era con Andrés Jiménez, y yo, pues, nunca me gustó Andrés, pero, pues, estaba enamorado. Si la doña me decía, vamos para el culo que se joda. O sea, y no es como en esa época había mucho. Sí, y tú sabes que los tiempos cambian. O sea, y era Corozal. Sí, tampoco era que había tanta alternativa. Pero, tú sabes, y era además, eso y una fiesta patrona en 6 meses. Y cuando uno es novio, o sea, tú sabes, ese era el tiempo de estar con un teléfono en la barriga acostado y seguía, cuelga tú, con mi doña. Ya no, ahora es, mira que, puñeta, pero ¿por qué me colgó? Tú sabes, o sea, las cosas... Y era larga distancia incluso. Sí, había que llamar por la noche, que era más barato, tú sabes. Había que marcar Era solamente $37 la hora. Sí, había que marcar el 137 primero. Pero a lo mejor eso no te acordarás, ¿verdad? Pero para mi época. Para mí Cagua era larga distancia, eso está raro. Imagínate. Bueno, pues yo voy al Yagrumo y me encuentro con que hay una tarima puesta y todo, y dice arriba, Winston, de la compañía de cigarrillos, Winston, Express Yourself. Y veo a Luis Raúl, el comediante allí.
Y él está haciendo chiste y cuestión. Y se llegan estas muchachas. Yo fumaba Newport hace tiempo. Yo no fumo ya hace mucho tiempo. Era Newport. Sí, sí. Pero... Corozal. Bueno, la gente me dice, ¿tus papás eran primos? Sí, pero no eran primos hermanos, por si acaso. Pero de todas maneras, Bueno, Luis Balbino hace un programa conmigo. me dicen, ¿quieres participar? Y yo, no, y siguen los muchachos jodiendo y me trépate a la tarima. Y entonces yo hice el número 8 de los participantes. Y era como un open mic. Sí, como un open mic. Y los primeros 7, esos fueron abucheos, le tiraron papeles. Y yo estaba, esto se jodió. Y empieza todo el mundo, queremos a Luis Jaúl, queremos a Luis Jaúl. Y yo, ¿qué carajo? Pues subo a la tarima con los ojos cerrados. Pero aquello estaba preñado. Y empiezo a hacer chistes, pero con los ojos cerrados. Y cuando termino mi primer chiste, abro los ojos y está todo el mundo riéndose. Y todavía tengo la imagen de esta pareja, de la muchacha sentada en la falda del tipo que se caen para atrás con la silla. Entonces me envalentoné, tú sabes, seguí por ir para abajo. Y entonces vinieron 2 o 3 luego de mí y empezaron, queremos a Juan José. Y yo, coño, esto estaba bien bueno. ¿Te acuerdas del chiste? ¿Ah? ¿Te acuerdas del chiste? Sí, me acuerdo del primer chiste. ¿Cuál era el primer chiste? Bueno, a lo mejor no lo hago con la misma dramatización, pero esto es una pareja de ancianos que quieren adoptar un nene. Okay. Y van a un orfanatorio. Y la vieja dice, a mí que me gusta es eso, unos gorditos así como yo. Y el viejo dice, no, que este se ve que come con cojones. Mira para allá la vajiga que tiene. Y dice, bendito, eso lo que tiene son bichillos, esos son lombrices. Y siguen esta pendeja, pero lo adoptan. Se lo llevan un Datsuncito B210 que tenía el tipo. Y van así por el camino y el nene dice... Sí, un Datsun B210. Y el nene dice, mira, ve que yo quiero ver que Y el viejo dice, no me jodas, se comiste lo mismo. Yo sé por qué te abandonaron, que te a la gran puta. Y la vieja, no lo hables así al nene, coño. Háblale bien y qué sé yo, que sabrá yo cuánto tiempo hace que no ve Burger King. Y se mete en Burger King, se mete 35 pesos en Burger King. Y el viejo hablando malo. Se monta en el carro y más abajo dice, mira, McDonald's, yo quiero McDonald's. Y dice, no me jodas, que te a la gran puta. Y la vieja, carajo, no le hables así al nene. 17 pesos más en McDonald's. Chacho, llegó el tipo endiablado a la casa, se quitó la jopa, se puso un pantalón corto, se acostó en la hamaca, pero como no tenía pantaloncillo, se salió una bolita así por el lado. Y el nene le dice, papi, ¿qué es eso? Y le dice, un cojón. Y la vieja dice, háblale bien al nene. Y dice, ¿qué quiere? Que le diga que es un huevo, porque brinque y me lo coma también. Así que ese fue mi primer chiste. No lo olvido porque ahí rompió la cosa. Estaba mejor dramatizado que aquí. No vine preparado para hacer chiste. Pero... de ahí se me abrieron muchas puertas. Luis Raúl me animó a que fuera a hacer chistes y entonces... Luis Raúl mismo... Sí. Y entonces tuve una oportunidad de hacer chistes para fiestas privadas en el segundo piso del Hard Rock Café, allí en el Viejo San Juan. ¡Diablo! Y entonces eso era lo que yo hacía, hacer chistes y contrataba aquí o allá. Fiestas me contrataban. Una fiesta de la policía, viene a hacer chistes. Y eso era lo que yo hacía. Pero necesitaba estabilidad porque, vamos, yo no era una persona conocida. Así que voy allí, hablo con mi cuñado, le digo, mira, no hay nada para mí aquí. Entonces, él sabía y me dijo, bueno, ¿sabes? Tú eres bilingüe, eres de confianza, pero había como que resistencia por el tipo de trabajo. Así que él me contrata para hacer... ¿De resistencia de él o del equipo de él? No, de él. Sí, o sea, él no me lo dijo. Él no te quería meter en eso. Yo entiendo que no me quería meter en ese mundo. Y entonces, él iba a muchas citas médicas y todo esto. Y me dijo, mira, necesito un chofer y que me haga mis cuestiones, me lleve aquí, me lleve allá. Y en eso yo estuve un tiempo hasta que surgió la oportunidad de ser bartender. Mira, y ser bartender en Black Angus era lo más fácil del mundo, porque primero, todas las bebidas no eran lo que decían. Y era requerido beber. y tenían, las botellas tenían era como un pisterito electrónico con un cablecito en espiral. Y entonces tú la volteabas y botaba exactamente la cantidad que era. Punto. Sí, clac. O sea, no tenías ni que aprender. Y allí tú no pedías Sex on the Beach, ni carajo. O sea, allí tú pedías Roman Coke, era lo más elaborado. Sí, lo más elaborado. Y cuando decían Roman Diet, estaban jodidos porque no teníamos de dieta. Yo lo mezclaba con agua. Ellos nunca lo supieron ahora, así que si alguno se odió la diabetes por estar yendo allí, pues... Pero, y sí, habían... No creo que eso fue lo único que se chavo. Sí, bueno, el Midori era Melonai. El Cointreau era una bebida que se llamaba Orange Twist. En la Finlandia era Naya o Skaya. Lo bueno de esto es que cuando tú le dabas la original, porque a veces se nos acababa la trucada, Ajá. y llevaban rato viviendo la trucada y le cambiabas para la original porque no te quedaba otra, ahí se encojonaban, ¡ah, me están dando una porquería! Cuando le dabas el original, ¿verdad? Eso era historia interesante. Pero ahí es que yo comienzo a trabajar entonces en el Black Angus y empiezo como bartender. Y vi cosas que las cuento en el libro, no porque sean ni buenas ni malas, sino porque eran diferentes a lo que la gente piensa, o lo que pensaba en ese momento. Yo te puedo decir que una de las razones por las que quise escribir este libro, y desde que yo comencé allí en los 90, yo hacía notas, tomaba notas, quería algún día contarlo. Yo pensaba que yo iba a llegar allí a ver mujeres
con su proxeneta, con su chulo, mujeres simplemente que no les quedaba otra opción. Y sí, vamos, las habían, porque hay de todo. Uno tampoco es ingenuo. Pero la mayoría de las que vivía allí estaban allí porque querían estar allí. O sea, yo tenía digo compañera porque eran compañeras de trabajo. O sea, el primer día que llegas allí, llegas asustado. Sí, tú dices que en el libro también que la regla era que tú no te podías meter... No, eso era... Los que trabajaban ahí, la regla de hierro era no te puedes meter con las nenas. No, tú podías hablar allí, obviamente. Tú estás en la barra, todo el mundo habla contigo y te enteras de todo. Pero no podías tener una relación más allá de hablar en el trabajo. Una vez salías de allí, o sea, no... Y ni siquiera en tu momento, el break. Ibas a comerte algo allí o qué sé yo. O sea, no podías tener ningún tipo de... En eso eran bien estrictos. Porque obviamente hay una cuestión de trabajo y cuando el sexo está metido en el medio, te barata, ¿no? El sexo, el dinero, la droga, lo que sea. ¿Qué pasa? Yo vi mujeres, por ejemplo, había mujeres allí que estudiaban por la mañana en la universidad y trabajaban allí por la noche. O sea, y para algunos les chocará, a mí me chocó al principio y después comprendí muchas cosas. Había mujeres bien mayores. Cuando digo mayores. O sea, yo le digo a los muchachos que cuando nacieron el mal muerto estaba enfermo. O sea, y tú notabas que eran mayores, no porque supieras la edad, era que aún con el maquillaje, con la poca luz, porque eso era siempre bastante oscuro, tú notabas, algunas estaban encorvadas, no tenían dientes. O sea, tenían caja de dientes. Vamos, a lo mejor eso era lo que... Eso para lo mejor era lo que vendía. Hay unos chistes en Instagram. Sí. Y subían a los cuartos y subían mucho. Mucho. Y así que yo vi tantas cosas diferentes a lo que la gente pensaba allá afuera, que dije, esto hay que contarlo. Y vi mujeres que sufrieron allí, vi mujeres que simplemente les encantaba trabajar. O sea, habían extranjeras que venían, porque había muchas extranjeras, que venían y trabajaban y ¿Cómo que extranjera? Extranjeras me refiero a venezolanas, colombianas, había bastantes dominicanas, pero te tengo que ser honesto, o sea, muchas de ellas venían y trabajaban un tiempo, se iban, era como que venían para trabajar un par de meses, se iban. Trabajo temporal. Sí, era, y era así, y sonará extraño, pero volvemos, estamos hablando de una época donde el promedio del pago que cobraba una mujer allí por subir al cuarto eran $50. Ese era el promedio. Una vez. Una vez. Pero la negociación de la mujer con el cliente era la mujer con el cliente. El negocio no se metía en eso. El negocio era solamente cuarto. El cuarto. Y ahí se vendían 300 cuartos diariamente. A $20. Por 15 minutos. 15 minutos a veces era mucho. A veces, ¿sabes? Eso pasaba, ¿no? La editorial mía se llama 14 segundos, pero tampoco es tan poquito lo que duraba. Pero sí, pasaba, ¿no? Muchas veces era demasiado tiempo, aunque no lo crean. Pero subían mucho. Y te estoy hablando, eran 300 cuartos en promedio. Eran 2 pisos llenos de cuartos pequeños, ¿no? Tampoco era, ¿verdad? Una suite. Y ese era el negocio realmente. Claro, el negocio no le pagaba a las prostitutas. Pero si las prostitutas se querían ir antes de su turno. Allí habían 2 turnos. 4 de la tarde a 12 de la noche. 8 de la noche a 4 de la mañana. Los 7 días de la semana. El único día del año que no se abría era Viernes Santo. Yo siempre me pregunté si era porque no se podía comer carne, pero me explicaron que no, que era por otras razones. Parece que ese día pues no había clientela. Pero el único día que no se abría era el Viernes Santo. Y cuando una mujer llegaba allí, pues le daban un turno. Y tenías que cumplir con ese turno. Punto. Si llegaba un grupo que decía, no, que yo me quiero llevar 10 mujeres porque yo tengo un bachelor party. ¿Saben? Pues esas mujeres sí le tienen que pagar entonces al negocio. Si te vas a ir, me vas a dejar, ¿sabes? No me vas a dejar esto vacío. ¿Eh? Entonces, eso sí era parte de lo que iría ya en la negociación de ellas con el negocio. Pero en todo lo demás, el negocio no se metía en eso. Yo tengo ahora mismo 2 amigas escuchando este programa, feministas radicales. Uh-huh. Hay una que me va a estar escribiendo Uh-huh. de cómo esto es un ejemplo, reclamándome que esto es un ejemplo de empoderamiento. Uh-huh. Tengo otra que me va a decir que estoy dándole una plataforma a la trata humana. Bueno. Necesito que me ayude a cómo responder a cada una. Bueno, volvemos. Porque no creo que es empoderamiento, pero comparado a lo que uno ve hoy en día en las noticias de cuando se enredada y eso, tú lo describes en el libro también de una manera más, qué sé yo, más consensual. Aunque a mí se me hace difícil pensar en que bueno, mira, esto va a ser consensual. Lo primero es que hay que ser totalmente honesto. En promedio habían allí 50 mujeres todos los días. ¿Todos los días? Sí. Entre los 2. Excepto Viernes Santo. Excepto Viernes Santo o cuando había redada. Porque nosotros sabíamos que iba a haber redada porque ese día habían 14. Ya sabían que iba a haber redada. Así que eso...
La gerencia lo sabía. Nosotros no nos lo decían a nosotros. Pero hacían el Pero conteo. hacíamos el conteo. Claro. Si tienes 14 y son las más feas, pues, o las menos productivas, vamos, para que no me... Ahora recordando que tienes feministas que te siguen. La trinchera tiene una audiencia muy amplia. No, pero está bien. No, pero volvemos. Uno lo dice en formas o cosas, pero yo aprendí... Puede sonar fuerte para algunas personas. Yo aprendí a respetar a estas mujeres. Yo siempre he sido una persona respetuosa. Me crié en un hogar cristiano, respetuoso, pero aprendí a de verdad... A humanizarlas. A humanizarlas, Sí. esa es la palabra. Y vamos, no soy ingenuo. Yo, o sea, de esas 50 mujeres, si yo te digo que yo hablaba con 25, 30, podía ser. Pero no hablaba con las 50. Así que yo no conozco todas las historias. Había mujeres que se veían sufridas, mujeres que presentaban golpes. O sea, tú sabías que no estaban allí por gusto. Pero con las que yo hablaba, la mayoría, yo me convencí con lo que me decían y con lo que yo veía de que estaban allí porque querían. O sea, yo, y lo van a ver en el libro, había una que ella decía María, pero todos sabíamos que ese no era su nombre. Allí nadie se llamaba María, todo el mundo era Cristal, Paloma y ese tipo de cosas. Pero María tenía una medallita de la Virgen de la Guadalupe. Ay, Dios mío. Y nunca iba a trabajar si no iba a rezar primero. Y entonces tú dices, ¿eso es incompatible? Pues yo no quiero Bueno, juzgarlo. te voy a decir que es incompatible, pero tú sabes, si yo fuera el cliente, yo te diría, coge la medallita para atrás, tú sabes. Bueno, tú sabes, yo me imagino que ellas pensaban, bueno, si la Virgen pudo concebir sin pecar, pues que yo pueda pecar sin concebir, tú sabes, sería un palo. Me imagino, ¿no? Eso soy yo acá. Pero pasaban cosas interesantes. Acuérdate que el humor fue lo que me mantuvo a mí. Tú serás protestante, pero tienes un humor católico, papá. Y sí, me daba gracia cuando llegaba gente y me decía, ¿me das un trago para la señorita? Y dice, si supiera que lo que le estoy dando no es un trago de verdad y que ella no es señorita. Pero de esas cosas las veía yo todo el tiempo y yo vi casos interesantes. O sea, volvemos. Eran compañeras de trabajo, llegaban allí, se sentaban y decían, wow, hoy tuve que pagar 2 multas, el carro se me dañó, tuve que llevar a los niños a la escuela. O sea, era como hablar en una oficina. Algo que yo vi en el... Y por eso que usé ahorita la palabra humanizar, porque te tengo que decir que yo vi por un poquito por encima de la mitad del libro. Ok. Y yo digo, diablo, man, esta entrevista va a ser complicada. Y aterricé en esta cuestión de humanizar porque, en efecto, algo que yo creo que todo el mundo puede apreciar, no obstante cómo cada persona se gana la vida, porque no es como que los que estamos en política y vaina, la gente piensa que estamos ¿verdad?, limpio y puro. Uh-huh. Todo el mundo pasa las vicisitudes de llegar de punto A a punto B en la carretera. Y todo el mundo pasa las vicisitudes de pagar la cuenta y de... Así es. Y los nenes y la cuestión. O sea, que ahí yo por lo menos aprecié de lo que... incluso cuando hablas de Tito, que hay una... tú humanizas en esa... vamos a decir, la hermandad de lo cotidiano. Sí, sí. Y mira, y que mencionas a Tito. Tito veía esto como un negocio muy legítimo. O sea, administro, vendo, cobro. O sea, yo nunca vi manejos turbios allí. O sea, yo no, y no es porque fuera familia. O sea, yo quise ser bien honesto en mi libro. Hay gente que me dice, ¿por qué no escribiste más? ¿Hubieses hecho algo más largo? Bueno, porque yo no quería inventar cosas. Ajá. Yo puse lo que... O sea, tenía que salir lo que tenía que salir. El libro es 80... por lo menos la versión Kindle es como 85 Sí, en páginas. el impreso son 122 páginas. Sí que Esto es manejable. Sí, hora y media, suavecito, 2 horas si eres de los que te despistas un poco. Te ríes de vez en cuando. Claro, pero o sea, esa parte de humanizar para mí era importante porque, volvemos, es que lo que yo vi allí era diferente. O sea, tú veías a la gente, y los mismos clientes, porque había clientes que eran habituales, o sea, que iban todos los días o bastante a menudo, incluyendo asesores y políticos, ¿no? Lo que pasa Tan cerca del mármol. Bueno, cerca del mármol. Y créeme que subir con el micrófono de Guapa Radio por las escalinatas del Capitolio y enfrentarte con alguien que fue cliente allí. Che, me imagino que contestas todas las preguntas. Cojones, estuvo metiéndose por detrás de la columna para que yo no lo viera. Sí, pero si lo cogía. pero son experiencias interesantes. Pero ves lo que pasa. O sea que allí? tu recomendación a los periodistas es que beban más. Que veo. En mejores lugares. En mejores lugares, sí. Sí. Pero volvemos, o sea, tú veías casos allí súper interesantes, pero eran tus compañeras de trabajo, o sea, normales, con deudas, con aspiraciones, con sueños. Y en términos del setting, porque, ¿verdad? A mí me moría de chiquito y pienso, ¿verdad? Trato de hacer la
de invocar la imagen. Pues eso sería un antro. Obviamente nunca entré. Pero tú describes como que estas barras de madera y la silla y la... O sea, tú lo haces... No, mi cuñado le metió billete a aquello y lo puso aquello. Estaba lindo de verdad. Esto parece un steakhouse No. Full. Sí. O sea, mira, lo primero con que... dumplings. Sí, no, y primero que pintó el local, el letrero amarillo con las letras anaranjadas y todo eso se quedó y las letras negras, porque ya eso era clásico, ¿no? La gente lo Ese era el logo. Claro, el logo. Pero el edificio estaba bien pintado. Él era un freak de la limpieza, o sea, el parking tenía que estar impecable, o sea, todo era bien limpio. Ajá. En el mismo medio tú veías una pared de tragaluces, de bloques de tragaluces. Y ¿Cómo de tragaluces? Sí, esos bloques que son de cristal. Ah, ok, ¿verdad? sí. Y los que antes ponían en las casas, tú los dices. que todavía por las casas, que lo pusieron después en el techo y siempre se filtraban y se formaban de cojón, pero bueno, entonces le tenían que meter brea encima y entonces los cagaban, porque cuando ibas por la parte de abajo lo que había era un descojón, pero la gente le metía en el techo. Entonces, habían esos bloques de cristal y se veía bien bonito y qué sé yo, para ese tiempo, pero esos bloques tapaban la entrada que daba hacia los cuartos. Y esto es importante porque la gente me pregunta, ¿tú veías a la gente subir? Yo no veía a la gente subir a los cuartos, porque la gente tenía que salir del negocio, bordear y subir entonces por la escalera de afuera. Así que había sutileza. Lo que pasa es que las mujeres tenían por costumbre, era como un ritual, que ellas bajaban del cuarto directo a la barra. Así que y te contaban. Te decían, me fue bien, me fue mal, le puse el condón y ahí terminó, no hizo nada el tipo, tú sabes. Eso pasaba, sí, o sea, eso pasaba. Era muy común y como cogían confianza contigo, te contaban. Y esto era calzón quitado. Y la vaina de las drogas. Mira, yo allí... Especialmente en esa época. Sí, mi cuñado pasó por muchas situaciones difíciles en el sentido de que él luchó mucho para evitar que se le metiera ese elemento. allí. Y era una lucha constante y tenían una seguridad que para mí era bien efectiva, pero había gente que estaba allí todos los días que tú sabías, o sea, no subían a los cuartos, estaban todo el tiempo en una misma silla tomando y gastando y tú sabías que algo estaban haciendo. Recuerdo un mexicano. La gente me dice, ¿por qué tú siempre los mencionas por la nacionalidad? Bueno, porque así era como no sabían los nombres, ¿sí? Era el mexicano, el cubano, ¿sí? Y hay una parte donde lo van a ver que me hace un ofrecimiento y yo le digo, mira, yo no brego con nada. Y él me dice en este tonito, me dice, pues haciendo el bien nunca vas a ser rico. Es medio gracia, porque entonces... Y ese fue el día que Juanjo conoció al Chapo. Pero entonces, mira, volviendo, a los dos lados a ambos lados de la pared de los bloques de tragaluces, habían unas puertas de madera hechas por artesanos, pero de 4 pares. Si entrabas por la derecha, entrabas directamente a donde estaban unas mesitas negras con su silla, la bellonera y de fondo la barra, donde yo trabajaba. Ese era el satélite, ese era el corazón. Pasaba en el medio, se unía, porque era un open concept. En el medio estaba... Open concept. Sí, era open concept. Sí, no, ya yo te hablé de los alquileres a corto plazo y el open concept. O sea, eso era bien moderno. Entonces, por cierto, en la barra habían 26 stools. O, ¿cómo dicen? Taburetes. Ajá. Hechos a mano y pesaban, pero... O sea, y la gente dice, ¿por qué eran tan pesados? Porque se formó una pelea, que en estos sitios se forman muchas peleas. No lo puedes usar. O sea, tenías que ser grande y fuerte para mover eso. Y a puño limpio. Sí, a puño limpio. Y entonces cruzabas el área que nosotros decíamos el VIP, que no tenía un carajo de VIP, pero decíamos así porque era donde iba la gente importante, pues se escondía. Y luego conectaba con el restaurante chino. Y el restaurante chino, había gente que iba allí solamente a comer. O sea, y les soy honesto, iba mucha gente que eran simplemente clientes del restaurante. Y era bueno. Brutal. Te voy a ser honesto, yo no comía arroz chino hasta que trabajé allí. O sea, fue una cosa... Esa gente eran unos bravos. Bonnie, que era como le decían, yo no sé si se llamaba así, el chino que tenía el negocio. Y mucha gente lo conoce y lo conoció. Y yo escribo por las redes y la gente me dice, sí, me acuerdo de Bonnie. ¿Qué sé yo? Tremendo tipo, cocinaba, pero... O sea, brutal. Sí, brutal. no eran zorrullito y fritanga. No, el tipo cocinaba y siempre me encojonaba que los tostones de él fueran mejores que los de los boricuas. Pero eran unos bravos. Piénsalo que era un elogio a la cultura. Claro. Eso era todo diferente. O sea, todo allí tenía una razón de ser. Los precios tenían una lógica. O sea, allí todo costaba lo mismo. ¿Sabes? Tú no puedes decir, no, pues yo voy a ver refresco más barato. No, todo cuesta lo mismo. Los tragos, la cerveza, los refrescos, todo costaba. Había un precio estándar para eso. Y por ejemplo, el costo de todos los tragos en ese entonces era $3.50. Y ese medio pesito, ese era el que nos llenaba a nosotros. Acuérdate que cobrábamos a $3.35 la hora. Eso no daba para nada.
Pero ese medio pesito Yo sé que nadie tiene menudo en el... No le gustaba llevar menudo. Además, había quien te daba las pesetas porque no las quería y te las daba con menos precio, pero... Mano, o sea, quédatelo. Ese era el truco. No. Yo llegaba a casa por las noches y decía, mi amor, llegué. Y ella ni me escuchaba. Cuando yo tiraba las pesetas encima ahí le decía, llegaste. Sí. O sea, sí, ya, eso era... O sea, tener ese... ¿Y tenías la maquinita que los contaba? La llegué ¿O hacías tú el mismo los rollos? No, llegué a comprar la máquina de enrollar. Tuve que hacerlo, porque todo era en pesetas. Y yo, la maquinita la tuve que comprar para enrollarlo. Fíjate que no me habían hecho la pregunta. Las pesetas son a 20 pesos, el rollito. Sí, son 40 pesetitas, sí. Lo llegué a hacer. De hecho, una vez cogí un limazo porque fui a depositarlas por el autobanco. Y cuando la tipa llegó... ¡El tubo! Mira, no me puedes hacer eso. Me va a romper el tuyo. Pero fue la primera vez que lo hice y la última. Pero ese medio pesito era importante para nosotros, ¿no? Porque estoy hablando en medio pesito aquí, medio pesito allá. Podías llevarte 50, 60, $100 en una noche. Que para ese tiempo eran buenos. Eran 90. Claro. No quiero chutear mucho el libro, pero ese es el tipo de elemento que tiene... Sí, y hay humor, porque yo no puedo escribir sin humor. No. Pero hay cosas bien serias. Y yo invito a que lleguen hasta el final. Solamente te diré que para mí el final es tan importante que ese fue el primer capítulo que yo escribí. Ok. O sea, ahora voy a acabar el libro. y les digo porque no he tenido una sola persona que me haya hablado del libro que no me haya dicho, wow, ¿sabes? Me encantó el final. ¿Cuándo es que el Black Angus cierra? 98. El 98. Y fue por redada, ¿verdad? No. Eso porque también... siempre te lo ponen como que fue... Como que esta operación que cerraron todos los puteros de Puerta Tierra y que eso ha quedado desolado desde entonces. Y digo, pero el punto que estaban ahí es porque... Lo primero que te voy a decir es que eso fue para el segundo cuatrienio de Pedro Rosselló, cuando estaba Pedro Toledo. Y si hubiesen abierto un centro de votación en Black Angus, el PNP daba una pela. O sea, te estoy hablando... Como en la cárcel. Exacto. Pero fue un chiste pesado, guys. Sí. Ya peleé con Jonathan en Radio Isla y con Luis Barbino. Pero la realidad es que la mayoría, yo no voy a decir la totalidad porque puede que hubiera uno que otro, pero éramos todos PNP, todos estadistas. Así que el shock de que fuera Pedro Rosselló el que lo cerrara fue mayor. Claro, yo le decía a los muchachos, coño, pero si es el Mesías, tenía que acabar con la prostitución. O sea, pero la realidad es que la verdad nunca fue que quisieran acabar con los prostíbulos. Si no hubiesen cerrado en todo Puerto Rico. Eso era que necesitaban el área para hacer el Triángulo Dorado y lo que era el Distrito de Convenciones, que ha sido un palo. O sea, usted puede tener las ideas que usted quiera sobre política, pero la transformación que ha tenido Puerto Rico gracias al Triángulo Dorado y al Distrito de Convenciones es innegable. Pero ¿qué pasa? Siempre que has estado en el gobierno, cuando tú vas a expropiar, están los piquetes, las demandas. Aquí no hubo piquetes. ¿Quién carajo va a piquetear a decir para que no me cierren el Black Angus y el Hawaiian Hot y la Riviera? Sí, o sea, entonces el gobierno, me parece a mí, muy sabiamente, fueron muy listos. Lo pintaron no como una expropiación necesariamente forzosa. Fue un acto de redención moral. Claro, estamos limpiando el país, la colonia, lo que sea. Y entonces fue bien difícil competir con eso. O sea, cualquier otro, y eran negocios, y se expropiaron y se pagaron. O sea, el gobierno los pagó. Pero esa es la narrativa de que fue... claro, sí, fue para acabar con... yo no quiero aquí los Tony Tursi de la vida, ni Isabel la Negra, y empiezan a ir para atrás. La realidad es que era una cuestión de desarrollo turístico. De desarrollo turístico y para mí acertado, ¿sabes? Oye, a mí fue algo bien... Los otros días estaba viendo un post en Twitter de estos huelguistas. Acabo de enterarme que el primer secretario del Departamento de Desarrollo Económico fue Luis Fortuño. El neoliberalismo es obvio. Y yo lo leo y yo digo, Dios mío, claramente en la UPR me están educando ya, pero de repente yo hago el clic, diablo, este tipo, o sea, estamos ya en el 2026, pero Luis Fortuño fue secretario de Desarrollo Económico cuando tenía 12 años probablemente, así que pues, nadie se acuerda. Y yo pienso, tengo una memoria, yo en los 90 era bastante chamaco, pero esa área
era gris. En donde está ahora mismo el distrito de convenciones, yo creo que era una base abandonada. Había una base naval también. De hecho, Toda esa área era gris. Era como que sería post-industrial, como le dirían en Massachusetts. sí. Como estas películas, ¿verdad? Como Boondock Saints y cosas así. Sí. Era así. Y de hecho, desde que uno llegaba a esa área, yo no lo sentía. Había una vibra rara. Yo no le tuve miedo al negocio, pero le cogí miedo a lo que yo me estaba convirtiendo. Porque te transformas desde que llegas al área. Te juntaste mucho con el Chapo. No me junté con el Chapo, pero había algo que era difícil de describir. O sea, yo desde que yo me ponía el chaleco, llegó un punto donde yo me ponía mi chaleco, o sea, los muchachos usaban un chalequito de estos negros. Okay. Yo como estaba más gordito usaba un pullover de estos que eran completos, pero bueno, ellos no sabían la razón, pensaban que era por gusto. Y desde que yo me lo ponía para ir a trabajar, yo sentía una energía negativa. Sí. O sea, yo llegué a un punto... Yo no creo que nadie... Tú dices que la gente estaba allí porque querían. Yo no dudo que su voluntad... Estaban ahí por su voluntad. Con algunas excepciones, ciertamente. Pero no creo que todo el mundo estaba como que diciendo, mano, cumpliendo el sueño. Bueno, yo creo que podían llegar ahí por voluntad propia, pero yo te puedo decir hoy, aquí que estoy hablando contigo, y es la primera vez que lo comento de esta manera, de que lo difícil era salir luego, aunque llegaras por voluntad propia. Okay. O sea, lo único más difícil, el único sitio más difícil para salir es de un grupo de WhatsApp. Pero, porque, mano, tú te metes en un grupo de WhatsApp que le das a salir, te empiezan los chismes y la pendeja, eso sí que es difícil. ¿Me estás diciendo a mí, cabrón? Ay, perdón. Pero sí, pero el tuyo fue de Telegram, es diferente, eso es más moderno. Eso es más moderno. Sí, pero... Mejores stickers. Sí, pero la realidad es que yo puedo confirmar que no era llegar, salir era el problema. Ok, porque era como una integridad. Y no piensen, y lo van a ver en el libro, pero no piensen que es porque estás amenazado. No es como la magia, si te vas, te meto 4 batazos en la jodilla y te parto las piernas. No era así. Eran 2. Sí, eran 2 batazos. No, la realidad es que... te voy a dar un ejemplo. Volvemos a mi crianza. Yo me crié en un hogar cristiano de mucho respeto. Yo era muy correcto al hablar. De hecho, era tan correcto que para ese tiempo que había una homofobia bestial, los muchachos decían, este tipo es pato. Porque yo lo que hacía en la escuela, yo no me comí una S. Yo no sé, yo no... Sí. O sea, no al nivel de Zoe de la Boy, pero sí. Por eso sí, yo no era el nivel de Zoe de la Boy, pero hablaba bien, ¿sabes? Y sin embargo, cuando estaba en el Black Angus, llegó un punto donde yo me gustaba la pelea. ¿Sabes? Yo llegaba a los sitios parejero. O sea, si hubiese sido mujer, te hubiese tenido unas uñas acrílicas así de la... Porque yo, loco, por dime algo. Con paisaje. Sí. Ah, sí. Cada una diferente. No son todas iguales, pero carajo. Sí. O sea, y en la chiquita un carrito de embuste. Sí. Exacto. Y filosas, no son redonditas de frente, son filosas. Sí. Y yo hubiese sido así porque... Y Shilac. yo la realidad es que llegó el punto donde me transformé. Y yo creo que todo el que llegaba allí se transformaba. No porque fueran malas personas. Y es más, ni siquiera porque te pusieran a hacer algo malo. Porque, por ejemplo, yo era... Es lo que tú describes. Tú lo escribes en el libro que para entrar como que tienes que ponerte una máscara. Sí. Y pues me imagino que tener la máscara puesta te convierte en eso. Y claro, conoces gente de todo tipo. Gente, bueno, como te digo, de todo. Conoces bichotes, conoces empresarios, conoces políticos, conoces muchos políticos. De todos estos, solamente uno se paraba en la barra abiertamente, que todo el mundo lo veía. Claro, no habían redes sociales, no habían celulares con cámara ni nada de eso. Pero todos los demás, o sea, en el tiempo que tuve solamente hubo un solo político que se paraba allí abiertamente, feliz. En el libro no dan los nombres. No doy los nombres. Excepto uno para que lo compren. Cómprelo. A menos que tenga Kindle Unlimited, y pues por lo menos lo leo, que me pagan por página. Es una regalía, yo creo, por eso. Sí, es una chavería. Pero lo que pasa es que Kindle Unlimited es importante por 2 razones. Una, porque de todas maneras el que tiene Unlimited no lo iba a comprar. Porque por eso paga una suscripción. Y ese no es el típico comprador. Y segundo, son los más que hacen review. Porque son los fanáticos de verdad. Y para mí los reviews son importantes. Claro. De hecho, yo... De los reviews que tengo, todos han sido 5 estrellas, menos un cabrón o cabrona que le dio 2 estrellas, no sé por qué carajo. Porque estaba allí.
¿sabes? Y no me dejó reseña, o sea, solamente le puso, Sí, no me dijo ni por qué, todavía eso me está jodiendo. Porque se acuerda de ti. A lo mejor. Tú le diste el Diet Coca Wow ese. A lo mejor sí. Oye, yo he hecho varias presentaciones y en Casa Norberto, mi esposa que está aquí te puede decir, yo estuve, llego y me estoy acomodando, y llega este muchacho y que así nervioso me dice, ¿tú eres el autor? Y yo sí. Mi abuelo fue el primer gerente allí, de verdad. Me dice, Don Joaquín. Y yo, no me joda, tú eres el nieto de Don Joaquín. Y él trajo la foto y todo y me la mostró en blanco y negro. O sea, él tenía orgullo por esto. Y él, ¿le puedo tomar una foto? Y yo sí, o sea, porque cuando yo llegué ya Don Joaquín había muerto. Ok. Pero siempre que llegaba, a cada rato llegaba un cliente y decía, no, yo hablé con Don Joaquín, tú sabes, o en inglés te lo decían, pero o sea, I spoke to Don Joaquín. Los muchachos decían, es que él tiene, el espíritu de él está por aquí. Yo pienso que lo hacían jodiendo y le decían, dile al bartender que hablaste con Don Joaquín. Y como yo le digo a la gente, a mí, por ejemplo, que ahorita dijiste Don Juan José, me lo dices ahora, porque no hay cosa más fea que un viejo con Don. Así que no me digan Don cuando esté más viejo. Pero conocí eso, conocí gente, vino un muchacho y me dijo, fírmame el libro a nombre de fulano. Y gracias por las veces que me atendiste y qué sé yo. ¿Qué lo que era? Yo era bouncer en este otro lugar al lado y a cada rato. Y ahí empiezo a hacer memoria y, wow, ha cambiado físicamente, ¿verdad? Hace como 30 y pico de años de eso. Pero lo primero es que había gente que, o sea, no hay esta vergüenza porque yo iba allí, no la hay. Pero en esta experiencia he conocido personas interesantes. En el Candil en Ponce conocí al fiscal que llevó el caso de Isabel la Negra del asesinato. Estaba allí en la presentación. O sea, y ha sido una experiencia interesante, ¿no? Porque comienzas a ver gente que estuvo en ese mundo. Y mira, era gracioso porque me encontré con uno que me dijo, nosotros cuando le vendíamos a ustedes la bebida, le poníamos en el ticket Miramar Steakhouse para que no supieran. Y yo dije, ese era el nombre corporativo, my friend. Pero claro, no se lo digo en la cara porque tú sabes. Claro. Pero lo llevan con ese orgullo. A mí me han enviado fotos de los vasos, gente que los han guardado por décadas, de las gorras. O sea, la gente siente orgullo por Vendían t-shirts y todo. Sí. No las vendían, las regalaban. Digo, por lo menos mi cuñado todo lo regalaba. Era promoción. Él era un tipo listo. O sea, sí. Este le vendió una escalera a Spider-Man. Este no era... pero era muy trabajador. Si soy honesto, muy trabajador. Y allí se trabajaba duro. Y tenía gente, o sea, los mozos y todo. O sea, si tú le quitabas las prostitutas de la ecuación, era como ir a cualquier restaurante. Bueno, sin el 1, 2, 3, cumpleaños, eso no se daba allí. Pero por lo demás, como ir a un Chili's, ir a un Olive Garden, o sea... No sé si Applebee's es el mismo flow, pero... Mira, Juanjo, vamos a coger una última pausa y cuando regresemos voy a aprovecharte para un poquito de rank punditry, de hablar de política y esa vaina. Claro. Hacemos el brinco de la barra VIP a... Exacto. Regresamos ahora. Señores, este año empieza donde el lujo se siente diferente. Empieza en San Juan Lincoln, en la avenida Kennedy. Allí descubrirán la presencia imponente de la Navigator, la elegancia dinámica de la Aviator, la sofisticación refinada de la Corsair y el diseño moderno de la Nautilus. Dar el paso al lujo exquisito que ofrece San Juan Lincoln es más fácil ahora. Puedes adquirir tu Lincoln con un porcentaje de interés de 2.99% APR. Visita San Juan Lincoln en la avenida Kennedy en San Juan y explora lo que una SUV de lujo debe ser. Su equipo está listo para ofrecerles una experiencia inigualable. Para más información u orientación, llamen al 787-331-5023. 787-331-5023. San Juan Lincoln es auspiciador de este programa. Bueno, ya de regreso. Ok. Ahora, después de hablar del libro, que es lo que importa, para que vendas par de copias. Importante. Después me compré una cerveza. Vamos al tema que es probablemente en el cual más te escucha la gente cuando estás en radio, en tu programa, etcétera, que es política partidista. ¿Cómo tú dirías, tú empezaste ya en los 90, Juventud PNP, has visto todo. ¿Tú has trabajado desde el punto de vista de manejador de prensa y eso desde cuándo? Desde el 2001. Desde el 2001. Eso fue legislatura entonces. Sí, yo empecé con la delegación del PNP en el Senado, que no me acredito que era el portavoz. Habíamos cogido unas carpizas, eran 8 senadores del PNP, y entre esos 8 estaba doña Miriam Peñacló,
estaba Norma Burgos, que en ese tiempo estaba, tú sabes, porque después se fue alineando, pero en ese tiempo estaba peleada por lo de Paz para Vieques y toda la madre. Hey. Y, Qué arsenal era ese. ajá, y entonces había acabado de renunciar Aníbal Marrero, había entrado por él Pablo Lafontaine, que era tremendo tipo, pero que pues, él estaba más o menos neutral ahí, pero prácticamente de los 8 eran 4 los que corrían el asunto, que era Kenneth, Orlando Parga, Lucy Arce y Migdalia Padilla. Ellos eran los 4, entonces me dieron la oportunidad de empezar con ellos en el 2001 y estuve 17 años en la legislatura. 17. 17 hasta que gana Ricardo Rosselló. Que es que yo te conozco a ti. Ajá, y ahí nos reúnen en el Parque de la Ciencia y el gobernador dice, los que trabajan en comunicaciones conmigo no pueden contratar en la legislatura. Y yo levanté la mano y le dije, gobernador, ¿puedo ir al baño a llorar? y entonces, imagínate, yo tenía buenos contratos allí y dije, no, tienes que decidir, y decidí quedarme en el Ejecutivo y desde entonces he estado ahí. Ya hacía cositas en el Ejecutivo porque yo estuve con Elliot cuando Luis Fortuño, ¿verdad? Con A&O Solutions, que era la compañía de él. Y ya había pululado por esa área, pero siempre estuve en el Legislativo. Y estuve en Cámara y Senado. Y se aprende mucho, ¿no? Y una de las cosas que yo le digo a los compañeros que están en prensa, les digo, mira, date la oportunidad. Vete un añito a trabajar en el gobierno. Vas a entender tantas cosas. Porque cuando tú estás en el otro lado... O sea, yo siempre fui un PNP estadista, pero recalcitrante. O sea, yo era un... No, de verdad. Sí, yo era un don Eleuterio en formación. No lo pensaría. Sí, no, para que tú veas. Sí, sorprendo a veces. Sin embargo, iba a cubrir conferencias de prensa en mi rol de periodista. Y a veces decía, coño, y soy PNP, ¿verdad? ¿Sabes? Se te olvida. Si estás, ¿sabes? Sí, el rol es formativo en ese sentido. Sí, y empiezas a la tiraera. O sea, yo cubría con Sandra Rodríguez Coto y tú sabes. Todo el mundo se equivoca. O sea, pues, y después de eso tuve muchas controversias y me dio mucha pena porque yo vi esa transformación de ella, de ser una periodista que yo le tenía mucho respeto y de pronto, o sea, una cosa es que tú te equivoques y otra cosa es mentir descaradamente. Y eso yo lo viví. Y macho, hay gente, desafortunadamente alguna gente no sabe ahorrar y pues... Sí, eso pasa. Pero sí, hay gente que vende el culo, hay gente que vende el culo metafóricamente. Pues. Pero en ese entonces estaba con 8 senadores, como te dije, 3 que eran, pues estaban en la controversia todo el tiempo. Estaba Pablito, que lo quiero mucho, pero llegaba y decía, ¡Barbosa vive! y llegaba al escaño y decía, déjame poner mis 4 letras aquí en este silloncito, un ratito. Y sabes, un tipo que era un vacilón. Lo entrevistaron una vez y le dijeron, oye, ¿qué crees de que Sila sacó A y B en estos primeros números? Y dijo, mejor, porque si saca F, repite. O sea, el tipo tenía esas ocurrencias. Así que, tremendo tipo. Y era como que el vacilón siempre allí. De hecho, ¿sabes quién era el asesor principal de él? Héctor Morales, el que dirige ahora. ¿De verdad? Y allí fue donde yo lo conocí. Sabe un montón de chistes. Así que si lo conocen como un tipo serio, es un tipo serio, pero sabe un montón de chistes. ¿Dice Héctor Morales JP? Sí, JP. Sí. Así que... Él ha tenido unos días fuertes. Sí, bueno, eso pasa. Se nota que él es Honey Badger. Doesn't give a fuck. Bueno, sí, pero bueno, viene de calle y viene de la escuela de Ramón Luis. Sí. Que fue legislador municipal con Ramón Luis y estuvo, ¿sabes? Tiene una trayectoria de estar en el fuego, ¿sabes? No llegó antier aquí, ¿no? Lo que pasa es que también estamos en otra liga. O sea, hemos tenido gobernadores que son mucho más, ¿verdad? Que te la pueden dejar pasar. Pero Jennifer no te la va a dejar pasar. Esa es una realidad. O sea, tenemos que entender que cada quien tiene su estilo. Bueno, en ese sentido, me ha sorprendido que parece que se han dejado pasar. Pues no y ahí yo me pongo el sombrerito de aluminio y digo, ¿por qué estará...? Porque en otras situaciones no creo que duraría tanto. Bueno, son muchas cosas. También tiene que ver con el timing, ¿no? El sábado pasado, en el último BSB, hablamos del tema. Le decíamos de la venganza de Tocqueville. Porque la Junta de Planificación, todo el mundo jura que... Yo te diría que si tú le preguntas a alguien, dime la institución que funciona, todo el mundo te va a decir la Junta de Planificación. Sí. De hecho, o sea, tú vas a la calle y la gente conoce a Valery Rodríguez y a Héctor Morales. Cojones. O sea, pero entonces se tira esa maroma y todavía está ahí. Yo digo, ¿qué será? Mira, yo tengo negocio. La inestabilidad. La Junta de Planificación yo la botaría para el carajo hace jato. La eliminaría. Lo que pasa es que en esto, volvemos. Tú fuiste jefe de agencia. Y por supuesto, como jefe de agencia tienes diferencias con el ejecutivo por montones. O sea, pero tú no puedes salir por tus cojones y decir, estoy en contra de un proyecto de administración. O sea, no funciona así. Porque al final del día,
y esto lo ha dicho el Tribunal Supremo, nuestro poder ejecutivo unitario, no obstante las mejores esfuerzos de mucha gente. Claro. Tú eliges Por a eso, una pero- persona para el ejecutivo, ¿no? Pero tú no puedes ser un Samuel González, ¿verdad? Está en Parques Nacionales y quiso hacer lo que le daba la gana, pues lo votaron para el carajo. Como pasó con, bajo Rosselló, esta señora que la quiero muchísimo, que está en la UPI, pero se me va de momento el nombre, pero que la votó en una conferencia de prensa. O sea, ni siquiera la llamó para decirle, sí, por lo fulano, pues hasta hoy se va. O sea, casi como pasó con Valerie, ¿no? Ajá. Y esas cosas pasaban, pero yo creo también era cuestión de timing. Por ejemplo, en el cuatrienio pasado, yo creo que Pierluisi hubo mucha gente que quiso sacar y que primero tenía el problema de que no se lo iban a confirmar. Bueno, yo digo esto y lo digo en blanco y negro ahora, como Sandra. Yo en la primaria apoyé a Pedro Pierluisi, Yo, full, sí, abiertamente, y yo decía, sin ninguna reserva, no, yo quiero que él gane con la legislatura para que vote a mitad del gabinete. sí. O sea, y pueda nombrar a gente de verdad. Sí, Esa- y nosotros sabíamos, porque estábamos en las entrañas del monstruo, de que había personas que estaban ahí solamente porque no las podía sacar porque no me iban a confirmar a nadie. Exacto, sí. O sea, y es triste, pero esa era la realidad. Yo estuve también con Pierluisi y estuve en la campaña activo, pero te tengo que decir, al otro día de la primaria, la gobernadora me dijo, Juanjo, tú tienes las puertas abiertas conmigo. Y yo le agradezco porque me dio una confianza que entiendo que también te la dio a ti, a muchos amigos que estuvieron con Pierluisi, porque Jennifer tiene algo bien... Conmigo fueron nice. Hay alguna gente que quizás no, pero conmigo fueron nice. ¿no? Y Jennifer, Y todavía siguen siendo nice. mira, Jennifer reconoce, no mejoró. y en esto yo tengo que incluir ahí a mi amigo Carlos Bermúdez. Cuando Carlitos estuvo en la campaña de Charlie Rodríguez para alcalde de San Juan, cuando Charlie pierde con Santini, Santini se lleva a Carlitos para allá. Y yo vi un grupo de personas hardcore, porque son bien hardcore en lo que hacen, que reconocen dónde está cada cual. No se van con este chisme de no, fulano estaba con sutano. O sea, no. Saben que tú tienes un rol, sabes que tú sabes, o sea, porque tú estás trabajando con una gente, lo que sea, o a lo mejor legítimamente piensas que fulano es el mejor candidato, o lo que sea. Pero habemos personas, y ahí me incluyo obviamente, que somos institucionales. O sea, que es como el zángano con la abeja reina. O sea, hay que defenderla, hay que protegerla. ¿Sabes? Es que ahí yo creo que esa es la diferencia. Es un asunto de profesionalismo porque, de nuevo, no fue como que me llamaron a pasarme. Carajo, ya no estoy ahí, en ese rango definitivamente. Pero creo que nunca yo me manifesté de una manera que dejara entender que lo estaba cogiendo personal. Y si algo, yo creo que algo, los 12 años están empezando a cargar, es que para todos los que estamos en esto, no sé si te pasa a ti, pero como que escucha cada vez más y dice, porque esto está tan personal, o sea, no hay esa distancia ni en comentar, ni interno, pero en muchos de los comentaristas tampoco, la cosa está como que demasiado personalista. A Es lo que mí- yo digo, ella no es mi novia, es la gobernadora. Claro. Eh, Claro. Y ahí, por eso es que cuando la gente habla de la honorable, ¿verdad? Por eso el honorable no es la gobernadora, es ella, ¿verdad? La gobernadora honorable Jennifer González. O sea, el puesto te hace honorable. Y eso hay que respetarlo. O sea, yo, inclusive, ex gobernadores que no son de mi partido, yo los veo y los saludo y les digo, ¿cómo está, gobernador? O sea, yo creo que tiene que haber esa elegancia y ese respeto. Por supuesto que hay gente que se ha equivocado. Bueno, pues así funciona la democracia. Y hay gente que, ¿sabes? Nosotros tuvimos a García Padilla, tremendo tipo, pero yo creo que como gobernadora hasta regalado es caro. Pero aún así, se merece un respeto. O sea, tú tener el apoyo mayoritario del pueblo es un honor bien grande. Y eso se tiene que respetar. O sea, yo creo que sí. Mira, yo estaba con Pierluisi, estuve en la campaña, no es que estaba desde afuerita. O sea, en el cierre, yo era el que estaba haciendo la transmisión radial. Lo que pasa es que yo estaba como Jamón Luis, que todavía no había dejado los colegios y ayer estaba con los cajos, bon, haciendo peinado. Pues yo no había cerrado los colegios y ya yo estaba con Jennifer. Entonces, no. O sea, porque volvemos. Yo recuerdo una campaña que hubo en el año, creo que fue en el 99 en Corozal, que era, mentira, en el 2003. 2003 hubo una campaña primarista en Corozal del PNP que era con Norberto Torres y Roberto Hernández. ok. Y el lema, aunque él no fue el que ganó, de Norberto, me gustó muchísimo. Decía, es de los buenos el mejor.
A mí me encantaba el jingle que tenía. Decía, de los buenos el mejor. Tan, tan, tan. Al final, pues, te jodió. Pero yo creo que los PNPs que entendemos eso, o sea, el que ganó, pues punto, ganó. ¿Sabes? Hay mucha gente que tú lo escuchas hablando y yo diría, mano, si tan solo tú te miras tu cara en la papeleta para poder votar por ti. Sí. Y volvemos. Y vamos entonces a lo profundo en esto. Porque yo veo que la gente me dice, no, que hay tanto chisme por aquí. Y sí, claro que hay chisme. Ahora, yo me siento con Juan del Pueblo. Yo me siento con mi familia, que como ya te he dicho en otras ocasiones, es súper grande. Con todos los 47 primos tuyos. Exacto. No, son más. Y empieza, no, pero mira que esto está cabrón. Mira lo que está pasando con Jennifer. Y digo, ok, ¿cuál es el problema que tú tienes producto de un chisme. Problema en el gobierno? Sí. No, mano, pero es que la gente... No te me vayas. O sea, tienes un problema de seguridad, de salud, de educación, que es lo típico. Tienes problemas con los permisos. ¿Está peor los permisos? No, ok. ¿Estás quebrado? No, de hecho, compré cajo nuevo. No, ¿sabes? Cobro más. Pues pendejo, las cosas no están malas. Que hay unas situaciones... Porque la gente dice Luma. Para mí... Ya ni tanto. La gente no lo menciona, pero está bien. No va a poder sacar Luma. Si lo saca o no, ¿sabes? No quiero sonar arrogante, pero yo tengo placas solares. Pero, o sea, a lo que voy con esto es que no está pasando o sea, no hay ninguna crisis en el gobierno producto de la situación de Ciari, por ejemplo. Te puedo hacer ¿verdad? Para ser abogado del diablo. Uh-huh. Esa no es la perspectiva que tendríamos alguien como tú y como yo, que estamos tan cerca del asunto que... No voy a decir que es que no nos afecta, es que estamos ya insensibilizados. No. Yo creo que nosotros tenemos que empezar a decir las cosas como son. Mira, yo hay una cosa que me encabrone, lo voy a decir así, perdóname que lo diga de esa manera. Porque las 47 malas palabras. No, porque ahora le di énfasis. Ahorita lo decía como sí, como se salía. Sí, está la pujaste. Sí. Una cosa que me encabrona es que los PNP cada vez que ganan la gobernación, y lo vengo viendo desde Rosselló padre hasta acá. No, que con la prensa, mira, chacho, lo que pasa es que no saben bregar con ellos. Tú les tienes puertas abiertas, compartes con ellos, le tiras el ramo de olivo, porque es que el que estaba antes no sabe bregar con ellos. Es yo le digo a eso la plataforma del ingrediente que faltaba. Era yo, ¿sabes? Juanjo imbécil, deja que yo me siente en la silla. Claro, exacto. Yo soy exacto. el adobo que faltaba en la sopa. Eso pasa, y créeme, que no pasa, donde menos pasa es con el gobernante, es con la gente alrededor. Entonces, es que aquellos no sabían cómo se hacía, ¿sabes? Mire, mi hermano, estamos en un punto donde vende la controversia, donde estamos buscando el clic. Y como todo el mundo está buscando el clic, tenemos un clicar. O sea, la gente está buscando la manera de generar clic. Y te meten el embuste, te meten el sensacionalismo. El que hable bien de algo del gobierno pierde total credibilidad dentro del grupo del hardcore de los medios. O sea, este es un, tú sabes, cargamaleta, este es un vendido. No, oye, yo estuve 17 años en la legislatura y yo te puedo decir que la mayoría de los legisladores que estaban allí, PNP y populares, no tanto los pipiolos, pero PNP y populares, eran gente buena, gente trabajadora, ¿tú sabes? Sí, porque es que a mí me jode, porque a veces yo veía, decían, no, porque para adecentar la legislatura tienes que votar por los del PIB. Y yo estaba allí, llegaba uno de los legisladores del PIB y decía, fulano, tú tuviste vista ayer, ¿verdad, coño? Que no pude ir, no has entregado la lista, dame para firmar. Esa pendeja la vi yo a cada rato. Y mi esposa, que era secretaria en comisiones, te puede confirmar lo que te estoy diciendo. O sea, eso era típico. ¿Era verdad? Dijo que sí. Eso, todo el tiempo. Eso pasaba todo el tiempo. Entonces, que lo hacían todos. Pero lo que me jode es que los del PIB se vendieran como que ellos no lo hacían, ¿verdad? Bueno. Pues tú sabes, porque vamos a dejarnos de pendejar. Pero ya hasta se me fue el hilo. Bueno, se me fue el hilo y Stitch. El asunto es que lo de la prensa. En la legislatura hay mucha gente buena. Hay gente mala, como donde quiera. Y la prensa se metió en la cabeza, en términos generales, de que simplemente tú tienes que hacer del gobierno el villano. Porque eso es lo que vende. Y eso es injusto porque hay... Pero no es una cuestión de justicia, es que es la dinámica mediática. Es incentivo de mercado. O sea, claro, la prensa sube su legitimidad derribándola de alguien. Sí. Y no es... y no es exclusivo de Puerto Rico. No, exacto. Tú podrías cambiar a todos los individuos
y poner gente totalmente ignorante. Vamos a decir alguien que no ha tocado un medio o que no ha tocado una escuela de periodismo o de comunicaciones. Van a terminar ahí. La dinámica los va a llevar ahí porque es como un solvente. Entonces, los solventes tienen un uso industrial. Pero si lo dejas correr demasiado, va a terminar derritiendo la materia, ¿verdad? Y ese es el asunto. Pero mira, ¿quiénes son los líderes grandes de la política que han sobrevivido a esto? Carlos Romero Barceló, Rafael Hernández Colón, Pedro Rosselló, Tomás Rivera Chats, Jennifer González. Han sido, y estoy hablando más de los PNP, pero Sila Calderón, la misma Carmen Yulín, sabían... Yo creo que tu término sobrevivir necesita 2 o 3 hay que aclarar un par de cositas. Sí, pero porque no cuánto hay que salir un Swamp Thing de la vaina. Sí, o sea, pero volvemos. Pero hubiesen sobrevivido, o sea, hubiesen durado menos. O sea, creo que demostraron que tú puedes ser firme con los medios sin ser irrespetuoso. Digo, vamos, le puedes decir pendejo como hace Tommy, pero eso es diferente. Pero, o sea, ¿cómo te digo? Tú no te los tienes que dejar montar y no por eso eres irrespetuoso. Tú puedes simplemente rebatir cuando tú entiendes que una premisa es incorrecta o cuando tú entiendes que están haciendo algo que no es justo. Mira, yo sí pienso que tienes mucha... y algo que yo he comentado aquí, tú tienes nuestra carrera política, el cursum nuestro, no te prepara para el ejecutivo. Porque en todas las demás posiciones tú te puedes esconder. Si está demasiado radioactivo, claro. Te metes en el búnker, te enfrías claro. y vuelves a salir. Cuando te metes en el ejecutivo, y estoy hablando hasta de secretario, pero ya hasta hoy en día le aplica a los subs también y a los triple sub. Estoy convenciéndome más de que parte de la preparación de todo jefe de agencia tiene que ser cuánto estuviste expuesto al lleva y no el lleva y trae, al dime y direte de un programa. Porque si no tienes esa comodidad, te van a limpiar. O sea, hay gente, por ejemplo, Joseph González. Pues Joseph tiene por lo menos el halo de plomo de que fue FBI y todo el mundo tiene un poquito de miedo. Así que nadie... O sea, si él alza la voz... ¡Ay! Pero no todo el mundo es de así. Claro. Arthur tiene un poquito de eso también porque fue general. Claro. Y si tú quieres que un puertorriqueño haga algo, tú se lo vas a decir en inglés, o con un uniforme, o con un acento argentino. Bueno, ese último no lo argentino o español. Pero los demás, si no tienes esa experiencia, o si tu única... Creo que estás empezando con el pie izquierdo. Yo creo mucho en la figura del portavoz. Yo creo que las agencias deben tener un portavoz. Dile a uno de tus clientes, cuando hagan un pedido de información a uno de tus clientes, dile, no, tranquilo, voy yo a explicarlo. Bueno, cuéntame, ¿cómo va a ir? Yo quisiera que fuera así. No ¿Pero sé, cómo va a ir? No va a pasar. Pero es que los medios te exigen, ¿no? Inclusive, por ejemplo, a la policía. Yo le hice Luis a Joseph. Y hay veces que yo digo, me piden a Joseph, digo, mira, tengo al coronel tal, porque es el que atendió el tema. No es que yo quiero el súper. Y es difícil esa dinámica. Pero hay cosas... Mira, hay algo que yo le estoy reconociendo y creo que era hora de que lo hicieran a Jennifer González, de la forma en que está tratando de regular un poco este asunto de los medios. Y yo sé que ha habido controversia con la cobertura y todo esto. Pero te voy a traer un ejemplo de algo que está pasando ahora mismo. En el Canal 4, y tengo muy buena relación con todos los canales, ¿no? Vivo de esto. Pero ahora mismo, pues tienen a esta muchacha de Cintia López Cabán. Ajá, la de Jay. Está allí en redacción y qué sé yo. Mi vecina. Pero vive en el condominio al lado mío. Cintia, por donde camina, no nace pasto. O sea, ella, ¿sabe? Ella no es que piensa mal de los PNP, ella odia a los PNP y ella lo deja saber en sus redes y todo el tiempo. ¿Y tiene derecho a eso? Claro que tiene derecho. Pero la pregunta es, ¿cómo yo, si tú llevas un historial diciendo casi a muerte el PNP, pero, o sea, de que nosotros somos la escoria, somos lo peor y todo, voy a reaccionar cuando me pide una entrevista? Cuando me pide que yo le lleve a un cliente.
cuando me pide información. Claro, yo tengo que cumplir. Hay una información que es pública. Yo no estoy diciendo que debes negar la información pública. Por eso es pública. ¿Verdad? En el Black Angle era pública, pero aquí es pública. Y yo estoy consciente que hay unas cosas con las que yo no las puedo negar. Sí, sí. Pero yo tengo derecho, como jefe de agencia o como político, de que si un jefe de mesa o un periodista X ya ha dicho a los cuatro vientos, o sea, yo quiero joderte. Yo tengo derecho a decir... Es un reto interesante que tú dices, nunca he estado en tu posición profesional, ¿verdad? Yo he sido cliente, no he sido... Y Elliot, en ese sentido, si algo me enseñó mucho era no cogerlo personal. Porque, por ejemplo, en el caso de Cynthia, yo creo que es que ella odia a todo el mundo en el sentido de que... a lo barbarito. No, en el sentido de que ella piensa que su rol profesional es ser adversarial. Se lo pongo de esta manera, si vamos a decir... cambiamos de partido, el director de prensa popular va a sentirse igual. Esa es mi impresión. Ahora, hay otra gente que yo estoy totalmente contigo, que es que se clavarían a todo el mundo, sí, pero no serían felices clavándose a más nadie si no es PNP. Bueno. Esa vaina. Pero tú hablaste de la información pública. ¿Qué cosa... que siempre toda información es pública, no es confidencial, no es privilegiada, la debes poner en internet todo el día cuando el CPI la pide? Ah, sí. Si el CPI no la pidió, es información requete confidencial, privilegiada, secreto de Estado, y el hecho de que el tipo de la puerta se enteró de esa información implica que aquí hay un tipo de andamiaje de corrupción o algo así. Y estoy de acuerdo contigo de que la gobernadora y su administración está tratando de disciplinar el asunto, algo como... Porque si tú miras cómo es el ecosistema mediático en Estados Unidos, los secretarios no van a una entrevista que no les dé la gana ir, punto. Y eso es negociado. Claro. Yo creo que el reto que tiene la administración es tratar de disciplinar el ecosistema mediático cuando absolutamente más nadie en su entorno quiere ser disciplinado. Sí, sí. Ese es el gran reto. No, ¿Cómo ahora tú de gobernador disciplinas algo que tiene entonces a toda la legislatura, toda la alcaldía, todo el mundo tratando de decir, no, yo no voy a disciplinar nada, voy yo entonces? Claro. Ese es el reto que tiene. Sí, bueno, ahora que mencionas, por ejemplo, las alcaldías, es que uno de los retos grandes que tienen los gobernadores de turno es eso. O sea, ya pasaron los tiempos. Yo creo que la última vez que sucedió fue cuando Pedro Rosselló, dentro del PNP, que tú podías decir que el gobernador de turno tenía cierto control con los alcaldes. Eso se perdió hace rato. O sea, tú puedes decir, por ejemplo, yo no le doy entrevista a fulano, pero el alcalde tuyo va a estar allí y va a ir y todo esto. O sea, y va a ver, te van a llevar la contraria porque cada quien tiene que ver a su finca, ¿verdad? La salvación es individual. Ahora, yo veo situaciones aquí que me parece que las están manejando, yo no sé si bien o mal, pero puedo decir que es importante lo que están haciendo. Por ejemplo, este asunto que está pasando con prensa comunitaria. ¿Qué es prensa comunitaria? Prensa comunitaria es una gente que, bueno, estuvieron siempre haciendo campaña a favor de Victoria Ciudadana y todo eso. Por mi madre, jurado. Entonces, esta persona tiene un blog. Evidencia incontrovertible. Esta gente tiene un blog y decidieron pues ir a cubrir y ellos ponen su cintillo de atache móvil y la gente le pasa. Y es un negocio legítimo. Y de hecho, en ocasiones hacen muy buenas preguntas. Digo, hacen es plural porque es una sola persona que está ahí, ¿verdad? ¿Verdad? José Luis, que es el que está. Y nosotros le dimos la oportunidad de que estuviera en el cuartel general y cubriera las conferencias. Y hemos tenido controversia. Yo he tenido situaciones en plena conferencia donde le he dicho, mira, tú sabes, bájale. Y hemos tenido... Pero ha habido cordialidad. Sin embargo, ¿qué pasa? En Fortaleza no le permiten la entrada, o si él va a las conferencias, no le permiten hacer preguntas. Y tú dirás, está bestial. Y le están pidiendo que tenga un tipo de credencial. Lo que pasa es lo siguiente, y te hablan de la Constitución, y tú que eres abogado, y la libertad de prensa y todo esto. Sí, pero en ese tiempo no había ni blog, ni internet, ni un carajo. Si mañana 100 personas, puede sonar absurdo, claro, no va a venir 100, también, pero si 100 personas dicen yo tengo un blog y yo soy prensa, y la Constitución me lo permite, ¿cómo tú lo manejas? Así que yo creo que... La prueba que yo pongo es la siguiente, yo tengo un programa. Yo tengo un programa que más gente la escucha que varios programas que van a los ¿verdad? Y entonces yo digo, ok, si yo fuera a tratar de aparecerme allí y no me quieren dejar entrar, ¿tú defenderías mi...? Yo creo que algunos sí. Hay otros que yo sé que por eso, yo lo que creo que tiene que ser igual para todo el mundo. Pero yo creo que... No, al revés. Yo creo que debe ser más exclusivo. Yo creo que eso es lo que falta. No, por eso, pero me refiero a que si la regla va a ser esa,
pues olvídate si fulano es PNP, popular, independentista. O sea, esa es la regla. Pero hay que regularlo. Yo creo que José Luis, sin darse cuenta, está llevando esto a un punto. Digo, él se está pegando más de las demandas que está llevando el CPI. Sí, sí. No, porque yo vi la demanda no era por esta gente, era es el por CPI, claro. Luis Valentín. Sí. Pero entonces yo he visto a José Luis peleando con Guardiola y no, porque ustedes no me defienden desde los gremios y qué sé yo. Y ellos, mira, ¿sabes? Brégate tú allá porque es que, ¿sabes? Vuelvo y te digo, mañana pues, métete a las redes. ¿Sabes cuánta gente hay que si tu noticia whatever, el TZ whatever? ¿Cuánto hay? Son los mejores. Bueno. Por eso, vamos. Y a la gente les gusta. Y son plataformas legítimas. Lo que están haciendo está bien, pero entrar en ese mundo del gobierno en sí a cubrir es tricky, porque volvemos, si abres la puerta... Es que yo creo que debe ser más exclusivo. Pero irónicamente encuentro que los políticos que han podido... ¿Y cuánto podemos cerrar? Porque quiero respetar tu tiempo, que tú guías lejos. Los políticos que yo he visto, que tú estabas hablando ahorita de los que han podido sobrevivir y esto, yo he notado también que hay unos que han podido como que darle el cortocircuito y son los que brincan la cuica. O sea, Tommy con el buenos días. Valerie con el TikTok. Elo con su Facebook y YouTube Lives. Sí. En su momento Alexandra Lúgaro con los lives. Creo que a la misma vez, primero, es una apuesta arriesgada, porque todos los que acabo de nombrar, pues, ¿cuántos duran? ¿Y cuánto tiempo tarda tú poder hacer ese brinco? Tommy lleva, ¿qué? 20 años haciéndolo. Claro. Valerie tuvo el problema que tuvo con la gobernadora y ahora está... O sea, que la longevidad de eso es retante. Y lo otro es, pues, cuando tú lo miras a largo plazo, cuán saludable es eso para el ecosistema. No, pues yo puedo ver un político como tú y ya 20 años desarrollando su plataforma de Buenos Días. Pero yo lo comparo con él y yo diría, o sea, por cada bueno, ¿cuántos malos tienes que entonces tolerar? Ese yo creo que es el reto. Sí. En la época de redes sociales. Mira, es que volvemos al clic, pero ya no en el clic de darle, sino cuando tú haces clic con alguien, O sea, sí, esa es la regla del carisma. Ese es el Bad Bunny que llegó en el momento indicado y pegó. Es el Mary Pilling con la Casa de los Famosos. O sea, ¿sabes? La Casa de los Famosos no era la primera vez y no era la primera que había en Boricua. O sea, cuando tú pegas. Sí, o sea, es verdad. Y hay cosas que son difíciles de explicar. No tienen explicación realmente, ¿verdad? No tienen una lógica. Pero los que están jugando este juego, yo lo que he visto es que no dependen necesariamente. Yo no estoy diciendo que uno debe vetar a la prensa. Jamás. Yo creo que ningún país, ninguna sociedad puede sobrevivir sin una prensa libre, totalmente abierta, y tienen que tener mucho poder. Para que yo creo también que la otra parte tiene que tener unos beneficios, ¿verdad? Para que la cosa sea en ambas vías. Porque aquí la gente, o sea, tú puedes tener un excelente secretario y si no sabe hablar se jodió. Eso sí, ese era mi punto de vista. Entonces, imagínate, o sea... Y hasta sabiendo hablar. Hasta sabiendo hablar, pero, o sea, mira, si Pesquera hubiese sido buen orador, ¿sabes? Es verdad, porque vamos a ganar. Y así, el orgullo lo llevo, ¿sabes? Y se jodió porque no sabía hablar. Esa es la verdad. O sea, y hay detalles que, oye, yo estoy seguro que Willy Villafañe hubiese hecho un gran trabajo en el Congreso, pero el Junior Half of His lo jodió. Y esa es la verdad. Y la gente, entonces cuando a veces yo le digo, pero tú quieres a fulano para que gobierne o para que te lea un cuento. O sea, porque... Pero, para que te lea un cuento. Exacto. No. Siempre es para que te lea. Siempre. Si tú vas a recortarte y hay dos mujeres que van a recortar y una tiene el pelo todo descojonado y la otra lo tiene bien bonito, ¿con quién tú te recortas? El bonito. ¿Ves? Y seguramente a esa la recortó la que estaba con el pelo descojonado. No sé, depende del beauty, papá. Volvemos, o sea, a lo que voy es... Quizás la otra estaba trabajando en Black Angus. ¿Quién sabe? Por eso, o sea, hay una cuestión visual, una cuestión de percepción, y yo comprendo, o sea, y el que habla bonito, o sea, yo me enchulé de la candidatura de Barack Obama, y es una de las cosas que yo tengo, o sea, lo llevo en el alma con un dolor que tú no te imaginas, ¿sabes? Y, ¿sabes? Yo vuelvo y te digo, como te decía fuera del aire, ¿sabes? Hay personas que son como las piscinas, que tú las disfrutas más soñándolas que teniéndolas, ¿sabes? Esa es la verdad, ¿sabes? Barack Obama era uno de ellos. Así que... Juanjo, gracias por venir. No,
gracias a ti por la invitación. La verdad es que lo he disfrutado mucho. Está buenísimo. Esto no vuelve a pasar como por 5 años, porque claramente al paso que vamos me van a terminar cancelando. Mira que Claro, se puede escribir algo de cosas. Lucky Seven o algo así. Para cerrar, ¿dónde pueden conseguir el libro? Bueno, pues además de Amazon, ¿verdad? Desde la barra de Black Angus, Confesiones de un Bartender. Está en inglés también, por cierto. Lo puedes buscar en inglés. En Kindle y en POD, ¿verdad? Print on Demand. Y lo consigues en Casa Norberto en Plaza Las Américas, Norberto González en Río Piedra, Laberinto, Librería Laberinto en el Viejo San Juan, en El Candil en Ponce, en Bookmark y en el Bookstop también, tanto en Santurce como en Hormiguero. ¿Y en los programas que está? Bueno, yo ahora mismo estoy fijo, estoy con Dávila Colón, estoy todos los jueves allí, dando la batalla con el gran Peter Miller, el Pierre Wolverine, y con José Chaparro, que tiene La Hornilla también. Y entonces, pues, donde quiera que me invitan y mis podcasts, ¿no? Que yo tengo El Rincón de Juanjo, que lo pueden encontrar de esa manera, y A Plena Vista, que es el que hago con el amigo y hermano Carlos Contreras Aponte. Excelente. Nos vemos, Juanjo. Cuídate. Gracias por la oportunidad. Bueno, señores, este ha sido otro episodio de La Trinchera. Como siempre, le damos gracias por sintonizar y les pedimos que por favor compartan el episodio y el programa con sus amistades, sus familiares, compañeros de trabajo y hasta con la gente que les caiga mal. Por favor, suscribirse a La Trinchera en su plataforma preferida y dejen un rating positivo 5 estrellas en la plataforma que merezca. En el caso de Apple Podcast, por favor, escribir un review bonito. Si van a decir algo negativo, se lo pueden reservar. A nadie le interesa lo amargada que es su vida. Y si desean comentar el episodio, pueden hacerlo en Spotify, en la área de Q&A, debajo de los show notes, o en la parte de comentarios en el caso de YouTube. Les aseguro que leo todos los comentarios y mensajes y los tomo en consideración. Y como siempre, le damos gracias a Eric Harper por nuestra música Spirit of España y a Claudia Rosario por nuestro arte. Nos vemos en la próxima.